Ya, empezamos, si quieres, un poco presentándote a la gente, más que nada un poco lo que haces y que conozcan un poco tu trabajo, tu labor y, bueno, todos los estudios que no son pocos. Y con eso arrancamos y vamos metiéndonos en temas. Vale, bueno, pues yo me llamo Mariña Rodríguez, Arrizabalaga. Estudié primero, bueno, bachillerato internacional a la vez que hacía el bachillerato pues, normal que se hace aquí en España. Después hice la carrera de biología aquí en la Universidad de Santiago de Compostela y el máster en neurociencia que también lo hice aquí en Santiago. Y actualmente estoy haciendo el doctorado en medicina molecular, que bueno, dentro del doctorado pues abarcas después todos los grupos que tú, bueno, en el que estés, pero bueno, ese es el doctorado. Y estoy en el grupo de neuroenvejecimiento, Neural acortado, en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Qué guay. Entiendo que no hay una vía, no hay una carrera específica No. de neurociencia ni nada de eso, ¿no? O sea, ya va a través de másters o estudios más específicos, ¿verdad? Sí, o sea, de hecho en el laboratorio, que siempre nos lo preguntan así, pues cuando vienen los chavales, pues igual, los que tenemos de TFGs, de grado, igual TFMs, Sí. biología, física, o sea, carreras totalmente diversas, hay biólogos, hay biotecnólogos y colaboramos mucho en el laboratorio y creo que eso es algo muy, muy importante, que no venimos como de una rama solo específica, sino que venimos y cada uno aporta como una cosa muy importante en el laboratorio. A Qué día de hoy, guay. que yo sepa, no hay la carrera como tal, está el máster de Ujú. neurociencia, hay más másters en España, yo eso lo estudié aquí en Santiago de Compostela. Fuera de España no lo sé si existe a día de hoy, la verdad, una carrera que sea como tal de neurociencia, sino que vienes de una base pues un poco más amplia. Vale. Por poner un poco en contexto a la gente y demás, vamos a hablar sobre todo sobre, bueno, tanto patologías como problemas a nivel, entiendo, cerebro cardiovascular, etcétera, etcétera. Y sobre todo también quería tratar un poco todo el tema de longevidad y demás, que ahora está muy Sí. de moda. Entonces también pues meternos un poco en esa longevidad también a nivel de cerebro, que creo que es muy importante para que pues, los años que vivimos sean de la mayor calidad posible, ¿no? Que es de lo que se trata. Dicho esto, te iba a comentar en cuanto a los estudios que estás haciendo ahora mismo, porque ahora mismo estás en laboratorio, ¿no? Sí. Entiendo a tope. Entonces, ¿de qué se trata específicamente? Porque hablabas de ahí el tema de Alzheimer, ¿no? Patologías de estas y demás. Cuéntame un poco más acerca de esto. Bueno, yo actualmente estoy en el segundo año de la tesis, del doctorado, ¿Vale? y mi investigación se basa en probar en un modelo preclínico, que después nos podemos meter un poco en esto, un par de fármacos, uno en concreto que tenemos la patente ahora, estamos desarrollando, eh, en un modelo que, bueno, yo trabajo con ratón, entonces ya es un modelo preclínico que es in vivo, porque durante el TFM hice in vitro, que son como las fases que hay como para seguir, para probar fármacos y demás. Y es un modelo que, bueno, no es que desarrolle realmente la enfermedad de Alzheimer, sino que desarrolla una tautopatía, que dentro de estas pues se encuentra la enfermedad de Alzheimer. Vale. Explica las fases, más o menos. O ¿De sea, desarrollo de un medicamento? más o Más o menos, menos. ¿eh? Vale, sí, súper por encima. Siempre se empieza como in vitro, que yo fue lo que hice durante mi TFM, porque suele ser como, entre comillas, dejémoslo así, más sencillo trabajar con células que ya que trabajar con animales, porque ya es un ser vivo, es in vivo, ya necesitas unos cursos para poder manipularlos, para poder trabajar con ellos, que se requieren siempre. Después, una vez que obtienes los resultados, vamos a dejarlos como buenos, malos, lo obtienes los resultados in vitro, pasas a las fases preclínicas, que son in vivo. Puedes utilizar no cualquier animal o modelo animal, pero nosotros trabajamos, por ejemplo, con ratón, hay compañeros que trabajan en ratas, ahí ya depende un poco de lo que tú quieras estudiar y qué enfermedad quieras estudiar. Y después ya nos pasaríamos a las fases clínicas, que dentro de las fases clínicas hay cuatro fases, y ahí ya es como la primera fase es más seguridad, que ya son como pacientes voluntarios, cuando se saca en un ensayo que a lo mejor es 50 con el medicamento, 50 es placebo, entonces no sabes. Después pasas a una segunda fase que ya es con más pacientes, ya es más amplia. Y después la tercera y la cuarta fase, que ya es como ya toda la población. Y después de ahí ya se pasa como a agencias, que ahí sí que ya me meto en compromiso porque no las conozco todos, ya las llevaría pues cuando comercializas tu medicamento y así. Y ya se pasa como a unas agencias. Vale, porque, claro, los procesos que pasan hasta trabajar en un humano entiendo que son súper rigurosos, ¿no? Sí, de hecho, ya solo para trabajar en modelo preclínico ya necesitas que te aprueben un montón de procedimientos. Bueno, ya tienes que como que poner todos los procedimientos, yo lo tuve que hacer para mi tesis, tienes que poner todos los procedimientos, todo detallado, qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer,
qué nivel de sufrimiento va a tener ese animal, o sea, si ya hay que hacer todo eso en las fases preclínicas, en las fases clínicas, que bueno, yo no soy clínica, entonces eso lo llevan mis compañeros con los que colaboramos, que son clínicos, también se requieren un montón de fases y de etapas. Vale. ¿Y de qué depende? Porque entiendo que has comentado el tema de los diferentes animales. Hmm. ¿De qué depende el tipo de animal que se elige normalmente? Muchas veces es, bueno, de la patología que quieres estudiar. Por ejemplo, nosotros que me voy a ir siempre un poco a mi campo porque es lo que Sí, sí, más claro. controlo. Por ejemplo, nosotros que queremos estudiar la enfermedad de Alzheimer, los modelos que nosotros ahora mismo estamos utilizando en el laboratorio es un modelo transgénico que va a desarrollar la enfermedad. Bueno, desarrollar topatía, pero bueno, digamos, la enfermedad. Entonces ya está descrita. De hecho, una compañera hace un par de años ya presentó una tesis donde lo describía ampliamente. Entonces ya está descrita cómo va a desarrollar la enfermedad, entonces es más fácil trabajar sobre ellos. Por ejemplo, en el laboratorio, además, por ejemplo, de Alzheimer, también trabajamos con, bueno, ictus es para pacientes que son, bueno, humanos. Ujú. En modelos animales trabajamos, bueno, con la isquemia. Y eso, por ejemplo, entre comillas, vamos a decirlo así, se lo provocamos nosotros. Es decir, lo hacemos nosotros como simulando a lo que le ocurriría a una persona. Entonces, por ejemplo, eso se puede trabajar en ratón, que es fácil, pero, por ejemplo, hacerlo en rata es mucho más fácil. Entonces, por Ya, ejemplo, ahí eliges la rata. Entonces tienes que combinar un poco todo. ya. Una pregunta muy loca, ¿eh? Pero, o sea, ¿se han llegado a provocar ictus o cosas así serias en humanos? ¿En estudios? Como que se hayan provocado como tal, ahí lo desconozco. Siempre cuando te pasas a pacientes, son siempre pacientes que lo han tenido o que lo Claro, han sufrido. O lo mismo que pasa con el Alzheimer. sería muy loco, ¿eh? En coger, ya, no sé si estaría aprobado que tú puedas provocar a alguien este Claro. tipo de enfermedad. Bueno, cuando te llaman para un estudio, es verdad que firman, ¿no? O sea, tienes ahí unos Sí, consentimientos y demás, ¿no? sí, 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 Bastante. sí. Oye, y algo que sé que es una pregunta que le va a surgir a muchas personas, Hmm. porque yo muchas veces digo, joder, a mí nunca me llaman para ningún estudio. Que de los tuyos no me llames para ninguno, ¿vale? Pero, no, no, es broma. Pero, ¿cómo se busca esta gente? ¿O qué procesos hay un poco? ¿Es la gente la que se apunta a algún sitio? ¿Cómo funciona? Mira, yo para eso, y aquí primero doy así como mi opinión, creo que falta que muchas veces lo publiquemos, lo colguemos, que Mm. la gente esté como informada para esos estudios, porque muchas veces está colgado en un cartel que está allí puesto en la sala de espera y que no nos enteramos. De hecho, por ejemplo, nosotros en el máster nos pidieron si queríamos colaborar, siempre firmas eso, tus procedimientos para que vas a colaborar, y era un estudio de resonancias magnéticas, que nosotros también lo tenemos. Espero yo haber ido como control, la verdad, no como como los sujetos. Esperemos. Esperemos que sí. Y nos llamaron y nos lo dijeron, oye, mira, sois, bueno, tenéis una edad, estáis la joven, tal, queréis participar como tal. Entonces, al final, al ser estudiantes de máster y por encima de neurociencia, te piden y te llaman para un estudio, pues eso era en concreto de algo de unas resonancias magnéticas, te apuntas. Nosotros la verdad es que siempre se cuelgan como los carteles que se buscan y ahí sobre todo especificas los criterios de inclusión, porque los de exclusión después van a ser muchísimos, porque a veces si estás tomando fármacos ya no puedes a lo mejor entrar en algunos estudios, si pasas cierta edad ya tampoco, entonces ahí después tienes que ir haciendo un balance, no puedes meter a todo el mundo, en plan, si quieres hacer un estudio por ejemplo de longevidad, tienes que poner una edad de la que partes, pero a veces a cierta edad hay mucha gente que si ya es invasivo ya les echa un poco para atrás, entonces ahí tienes que ir como jugando un poco cuánta gente quieres incluir y cuánta no, y los criterios que quieres incluir y no que no. Claro, entiendo que hay muchísimo, dentro de los estudios hay muchísima comunidad médica, ¿no? O sea, al final entre vosotros también os apuntáis a muchos de ellos y demás, porque sois los que más lo veis, ¿no? Directamente, Sí, entiendo. porque nosotros estamos en el día a día. Pero bueno, los Mm, criterios de exclusión a veces, mínimo que a veces estés tomando o hayas sufrido alguna patología o estés tomando algo, si tienes algo crónico, en la mayoría ya estás excluido. Entonces, claro. Tú haciendo Airos estás buscando seguro estudios en los cuales den creatina, ¿eh? sí. Estarás ahí a De cualquier hecho, creo estudio que que, me lo que te preguntan den. siempre, la creatina, la creatina. Claro, es que, joder, es súper típico, ¿eh? Yo el Sí, otro día, bueno, luego hablaremos un poco, si quieres, vale. nos metemos en el tema de la creatina. Por no salirnos un poco y matizar seguir matizando lo que estás haciendo en concreto. Bueno, me hablabas de dos fármacos, ¿no? Y todo esto, ¿qué desarrollan? O sea, ¿qué beneficios se intuye que tienen? Un poco cómo es el avance de estas investigaciones y demás. Vale, a día de hoy aún estamos como, aún no es analicé a día de hoy Vale. lo que tenemos sobre eso. Es un fármaco que lo estamos probando también en distintas patologías, porque creo que eso es algo muy importante, que a veces es como que sacan un fármaco y está centrado solo en algo. Nosotros en el laboratorio, como abarcamos distintas enfermedades,
Pues lo que estamos haciendo es probarlo, en mi caso, en mi tesis, pues la enfermedad de Alzheimer, también lo estamos haciendo, pues eso, en isquemia, y también tenemos un estudio que, bueno, es no exactamente una lesión de médula, que, bueno, lo comentábamos el otro día, sino que es una lesión un poco más arriba, en las pirámides. Entonces también lo estamos viendo por ahí para ver cómo puede llegar a ser. Lo que hace es que, bueno, son dos fármacos que son antagonistas, de hecho, uno activa, por decirlo de una manera, y el otro inhibe. Entonces creo Vale. que los resultados que vayamos a ver van a ser, no sé si muy buenos o muy malos, pero vamos a tener como las dos vías, van a la misma diana, por decirlo así de alguna manera. Una inhibiendo, ¿no? Y otra activando, pero buscan el mismo enfoque, ¿no? O sea, ambos Exacto, curar o mejorar una patología. exacto. Uno Mm. inhibe, el otro mejora, va a una diana en concreto, que bueno, es una quinasa, que después tiene una ruta toda bioquímica. Y no sabemos realmente qué va a ser, si bueno o malo, porque también lo que estamos haciendo, y creo que eso es importante no solo para este estudio, sino para todos, es probarlo en animales que van a desarrollar la patología y animales que vienen como del mismo background genético, pero que no van a desarrollarla. Entonces Mm. ahí no vamos, o sea, de momento no sabemos qué vamos a ver, si va a ser buena activarla cuando ya tienes, por decirlo de alguna manera, la enfermedad o vas a desarrollarla, o si es mejor inhibirla en los que no la tienen. Entonces, bueno, tenemos ahí como todo el abanico. Ya. Y oye, estos medicamentos, o sea, ¿esto empieza financiado por una empresa farmacéutica, entiendo, o no? O No, empieza sin financiación, ¿no? sí, 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 Vale. Y de luego hecho, es la sí, empresa en la que os compra, ¿no? El medicamento. ¿Cómo funciona esto? sí, bueno, de hecho, nosotros lo leímos a partir de un artículo que estaba publicado, que lo Mm. probaban en otro tipo de patologías, en concreto era un artículo de oncología, y lo probaban, tenían sus resultados, pero nosotros dijimos, vamos a verlo porque es una quinasa, en plan la diana, que puede estar implicada en este tipo de enfermedades, todo eso en la enfermedad de Alzheimer e ictus. Entonces nosotros lo cogimos porque eso creo que también es importante y lo podemos dejar aquí, que muchas veces Sí. pensamos que un fármaco solo sirve para una cosa y para nada. A veces hay que coger y probarlo en otras que, bueno, se llama como reposición, que es como, ya que los tenemos, vamos a utilizarlos y vamos a ver qué pueden hacer. Entonces nosotros empezamos con él. La financiación, bueno, yo tengo como, es beca, es contrato, que aún está un poco todo así a día de hoy, el tema Ya. doctoral, para mí, digamos, es como mi contrato. Y después hay financiación en lo que son los estudios a nivel del laboratorio, pues las que tenemos. Pero el fármaco empieza de nada. Después tú lo presentas para protegerlo ya por patente, porque lo mínimo que a lo mejor yo lo comente aquí o lo comente en otra charla o en un congreso, tú tienes que estar protegido por los resultados que vayas a tener. Y después supongo que a muy, muy futuro, cuando ya esté bien, pues es cuando una empresa te lo compra. Nosotros tenemos en la fundación en la que yo estoy investigando, tenemos como nuestra parte de ya de protección de los fármacos dentro de Y la se propia. puede, o sea, tú puedes patentar un fármaco aunque esté hecho de compuestos que, digamos, ya existen o ya incluso están patentados por sí mismos, ¿no? Porque esto en el mundo de la suplementación, por ejemplo, no te dejan patentar. O sea, si tú, por ejemplo, juntas vitamina D con, yo qué sé, No, porque ya está. curcumina con tal, claro, exacto. No, no, aunque tú hagas la mezcla, no puedes patentar eso. En el mundo de la medicina sí que se puede, entiendo, ¿no? O sea, tú puedes o no. Pues mira, yo llevo ahora un par de este último año, de hecho, durante la tesis, he hecho varios cursos de patentes y así, porque creo que tengo muchísima desinformación y creo que a mi Mm, futuro me va a venir muy bien. mm. Y creo que a veces depende realmente lo que tú quieras proteger, porque a veces es como más importante proteger el compuesto que Vale. tú protejas como ese fármaco. Entonces ahí igual nos metemos en un campo que es como, depende de cómo lo pongas. Esto muchas veces Ya. en estos cursos a los que fui es, según cómo redactes una frase, ya te la pueden proteger, ya no te la pueden proteger, entonces depende de lo que quieras. Pero a veces es Ya. como más importante proteger el compuesto como tal, porque después de ese compuesto puedes como mezclarlo y como tú dices ahora, por ejemplo, en la suplementación, que proteger solo como el fármaco que tú has mezclado. De hecho, no sé Ya. ni si se puede. Sí, a ver, al final también es que son mundos parecidos, pero tan diferentes en cuanto a financiación, etcétera, porque claro, la empresa farmacéutica al final o el lobby farmacéutico tienen mucho más capital, claro, detrás. Entonces, pero bueno, que simplemente por curiosidad, a mí se me van ocurriendo cosas y Sí. yo te voy disparando ahí. Vale, metiéndonos un poco dentro de lo que es el estudio, yo quería hacerte una pregunta que era, porque volviendo un poco al mundo, yo me lo traigo un poco a mi terreno, ¿no? Y Sí. muchas veces en el mundo de la nutrición o suplementación y más, cuando un estudio se hace en animales, casi que prácticamente se descarta, ¿no? Pero sé que
en el mundo un poco tanto tuyo, medicina, o un poco más avanzado hacia la farmacéutica y demás, eso no es así. De hecho, bueno, hay un montón de estudios prometedores, ¿no? Que se hacen en animales y demás, y eso es un poco lo que casi siempre lleva a la dinámica de que luego salgan en humanos, etcétera. ¿Qué opinas tú de un estudio que sale bien o tiene X resultados en animales? O sea, de cara a lo que muestra o de cara a, ¿sabes?, los efectos positivos que pueda tener. ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo creo, y después te comento un poco también de lo llevándolo a la suplementación, Vale, porque eso lo compartí el otro día en un reel por Instagram también, y qué la bueno. gente cuando lo vio dijo, pero esto tal, y era de un estudio también. A ver, Vale. yo creo que hay mucho desconocimiento, porque la gente dice, trabajas con ratones, eso no sirve para nada. Es como la primera frase que me dice todo el mundo cuando tal. Entonces tú le tienes que explicar que, para empezar, es un mamífero, se parece muchísimo a los humanos, y que yo, por ejemplo, a veces lo pienso y digo, yo no puedo investigar de primeras, pues con mis abuelos, por ejemplo. No puedo darles, es lo que nos dijimos antes. Tenemos que irnos a primero unas fases preclínicas y una vez que tengas esos resultados, después pasarlo a pacientes, que ya te digo, la primera frase, o sea, la primera fase son voluntarios siempre, en plan, cuando se buscan para un estudio. Pero creo que hay mucho desconocimiento porque los animales hasta a día de hoy cada vez están más desarrollados. También quiero decir que ojalá llegue un día en el que no hagan falta los modelos animales, o a lo mejor no tantos, que nosotros en el Mm. laboratorio siempre buscamos, bueno, las tres R's que se dicen, que el principal es reducirlos, reducir el número que tú puedas necesitar para un estudio. Si vamos a poner un ejemplo sencillo, si con 10 yo obtengo unos resultados que ya son fiables, es verdad que después nos vamos al cuantos más, mejor, porque a lo mejor en 10 te sale y con uno no puedes publicar. Hay algún estudio por ahí publicado, pues un paciente que tal. Eso no puedes aplicarlo después a toda la población. Entonces ahí ya te Claro. vas también a un balance. Pero bueno, llevándolo un poco también al campo de la nutrición, el otro día el red este que publicaba, que de hecho, si mal no recuerdo, eran unas ratas que una llevaba una dieta, ahora no me acuerdo si muy alta en grasas, muy alta en azúcares o así, y la otra pues llevaba una dieta pues saludable, que también Vale. se hacen este tipo de estudios en ratas. Y le Ujú. ponían, era como una piscina con leche para que, leche o una sustancia para que no se pueda ver como el agua transparente, y como una tablita, digamos, como para poder subirse. Y cronometraban el tiempo que tardaba desde que la ponían en buscarla y llegar a la superficie. Bueno, pues la que llevaba Ujú. una dieta pues, saludable, normal, llegaba, no sé si eran 3 segundos, 4 segundos, y la otra que tenía una dieta como muy alta en azúcares, de hecho, es que yo creo que era azúcares, tardaba como 30 segundos, se empezaba a chocar contra las paredes, no la encontraba, no la reconocía. Entonces, aunque un poco, pues este tipo de dietas así eran como la diabetes del cerebro, llevándolo Tal un poco cual. al campo también del Alzheimer. El, metiéndome un poco en esa Sí. pregunta, para ti, ¿cuál es el estándar? O sea, si yo te enseñase, por ejemplo, un estudio de, vamos a poner suplementación, pero por ponerte el ejemplo, pero que podemos extrapolarlo, ¿eh? De rollo en animales, en ratones o en ratas, de, mira, este suplemento hace este efecto en X ratones o en X sujetos en los que se haya hecho. Para ti, ¿cuál es el balance de cara a extrapolarlo luego a humanos de, hostia, pues esto creo que puede ser relevante o creo que puede ser interesante de cara a, ¿sabes? Como que puede tener esa barrera de aceptación a pesar de haber hecho esto en animales. Me refiero, si a lo mejor es, no sé, pues si ha cumplido el estándar en un 70% de los sujetos o si ha cumplido, no lo sé, cualquier tipo de baremo que tú creas que ahí pueda servir o directamente descartar, no sé. A ver, yo creo que muchas veces, también muchas veces los investigadores, y yo creo que es como un poco está enfocada la ciencia a día de hoy en España, ojalá cambie, es como que si un resultado nos da significativo, ya es súper positivo, lo vamos a publicar y ya tiene que seguir a las siguientes fases. Y yo creo que aquí hay que valorar, como tú dices, un poco más. No te sé decir ahora, de día de hoy, una cifra exacta de cuándo lo paso, Mm, pero muchas veces es que eso, y nosotros los investigadores pecamos mucho de esto, es decir, bueno, voy a ya, aumentar un poco la N para ver si me da claro. significativo y así ya me vale. Yo creo que a veces tienes que hacer un poco más balance y mirarlo. Pero a día de hoy, si te tengo que decir cuánto es, no lo sé, porque eso lo vas a ver con cada resultado. De hecho, nosotros a veces en mi investigación va a haber cosas que no salen y nos salen ya súper significativos con muy poquitos y en otros como que necesitas mucho más. Entonces ahí ya también tienes que ver qué estás mirando, cómo lo estás mirando, qué te está afectando, qué no te está Mm, afectando. Y yo creo que tiene que ser como un poco todo en global a dar el siguiente paso. vale, porque aquí entiendo que los metaanálisis, ¿no?
cobran mucha importancia o no. Es decir, sí, ¿no? Al final, podemos explicar eso un poco a la gente, a lo mejor, para que entiendan un poco lo que es Yo es y verdad que por qué son metoanálisis importantes. a día de hoy no tengo ninguno hecho, tenemos hecho algunas revisiones, o sea, en el laboratorio sí, pero yo no, entonces es un campo que me parece muy complicado, de hecho, Mm, para meterme yo, eso que aún estoy en como en las primeras fases de la investigación, mm, pero, por ejemplo, si nos vamos a tema revisiones, es lo que siempre le mando, por ejemplo, a los alumnos de TFG o así, que cojan una revisión porque te va a venir todo de manera muy sencilla, de hecho es lo primero que nos dan cuando te metes, y no meterte a un estudio que a lo mejor te diga hice esto, hice esto, hice esto con estos resultados y pincho esto o administro esto o así, sino que te cojas una revisión o un análisis que te diga estos investigadores obtuvieron este resultado y a lo mejor hay otros que obtienen otro totalmente contrario, ¿vale? Entonces, ¿por qué pasa eso? A lo mejor estos ya hicieron alguna cosita distinta y estos ya hicieron otra, entonces coges una revisión y verse cómo está, porque las revisiones salen cada año, porque se van actualizando y porque también los investigadores van haciendo estudios todos los años. claro. Que al final, en un metaanálisis están revisando muchos análisis, entonces puedes hacer un balance, ¿no? Sí. Sobre los resultados, entiendo. Después, si Vale, te guay. interesa alguno en concreto, pues te vas al estudio en concreto de esos autores y ahí ya miras qué hicieron, qué no hicieron y a lo mejor simplemente es que administraron el mismo fármaco en otras dosis o en otras... Entonces Mm, ya te cambia totalmente los mm. resultados, evidentemente. ¿La base de estudios que hay es compartida a nivel mundial o cómo funciona? Es decir, tú, por ejemplo, de cara a hacer el estudio que realizas o cualquier otra persona, te metes en algún web, no sé, base en la cual puedas mirar si se ha hecho esto o compartirlo a nivel, no sé. ¿Me explico? A ver, es verdad que los investigadores utilizamos mucho, por ejemplo, PubMed y Mm, búsqueda así para buscar artículos y ahí tú filtras en base a lo que tú quieras hacer pues, por palabras clave. Pero que mm, yo sepa, a día de hoy no hay una base que yo entre y mire lo que hay. ya. De hecho, muchas veces las bases, nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio, que lo comentamos también el otro día, tenemos el biobanco, son datos que Mm, están protegidos, porque ahí vienen datos de los pacientes, vienen todos, entonces están protegidos por nosotros. Que a ya, día de hoy haya una base que estuviera compartida y tal, yo desconozco que la haya. ya. A lo mejor a futuro sí, pero creo que también a lo mejor no debería tener acceso todo el mundo a todas Mm, esas bases de datos, sobre todo por la protección que puedan tener los pacientes. O incluso si no lo tienes publicado, dar esos resultados. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando vamos eso, a algún congreso a dar una charla, qué datos das, qué no das, porque una vez está ahí y está publicado, ya estás expuesto. Entonces al final ahí claro. sí tienes que cubrir un poco para poder publicar. Porque entiendo que una vez se publican, o sea, eh, ¿todo el mundo publica los estudios al finalizarlos o no? Tanto si No. son buenos como... No, ¿no? No, Vale, de hecho es un debate que tenemos todos los días. Yo, por ejemplo, soy de las que está a favor de que haya que publicar también los estudios que salen en negativo. En negativo claro, puede serlo de alguna manera, pero bueno, que publicarlos, ya te digo yo que cuando vas a una revista y tienes unos resultados, es que esto no me dio, automáticamente muchas veces ya es como, te los descarto, quiero que me dé. Y yo pienso en mi cabeza, así en mi casa, cuando llego después del laboratorio, digo, pero que no haya salido no es algo malo, sino que a lo mejor ya le está abriendo las puertas a de, es que por aquí no tenemos que ir, tenemos que ir por aquí, porque a lo mejor otros investigadores, otro grupo, están haciendo exactamente lo mismo para obtener el mismo resultado y obtener algo, pues digamos eso, negativo o que no les dé. Oye, pues mira, claro. ya publicaron algo que no da, vamos a intentar lo contrario. Es que Pero podría estar publicar resultados pasando, negativos es muy difícil. claro, o sea, podría estar pasando que mucha gente esté investigando algo que ya se ha investigado y ha dado un resultado negativo. Sí, sí, sin duda. Uf, Porque es muy difícil y eso. publicar resultados negativos. Y creo que es algo que tenemos que cambiar en la comunidad científica, o sea, empezando por nosotros, de decir publicar algo negativo. Pero eso para las revistas muchas veces es muy complicado que nos publiquen algo negativo. Entonces, por eso siempre estamos buscando a, ¿por qué no me da? Quiero que me dé en significativo. De hecho, a veces nos obsesionamos un poco con eso, porque sabes qué es lo que te va a dar publicarlo. Pero sin embargo, creo que hay que cambiar totalmente la mentalidad. Ya. Yo eso, ¿sabes? Em, he pensado, o sea, yo he pensado y he meditado mucho en publicar cosas negativas, e incluso en mi campo, ¿sabes? De decir, oye, pues esta persona se hizo esto y no funcionó, porque muchas veces lo veo muy interesante en cuanto a que, primero, no he visto que nadie lo haga, y luego que digo, tío, es súper, o sea, para mí es súper interesante, o sea, cuando yo pruebo algo con alguien Sí, y no y funciona. veo que no funciona, te prometo que me gusta mucho más que cuando veo que sí que funciona, porque es como muy sencillo todo, ¿sabes? Pero cuando no funciona
y encajas esas piezas del puzzle y ves el porqué y demás, me parece súper interesante. Te iba a comentar a raíz de esto, me ha surgido así un poco. Sí. em, en muchos estudios, esto más entiendo que es un poco más a lo mejor del mundo de la tecnología, o al menos a mí me suena. Se compartimentan un poco los estudios de cara a que a lo mejor si, o sea, un estudio a lo mejor se ramifica y se compartimenta para que al final tenga cierto nivel de secretismo, digamos que no salga a la luz antes de tiempo y demás. No sé si esto también pasa en tus estudios o en estudios un poco del mundo de la farmacia, en cuanto a que me explico un poco mejor o lo bajo a tierra. A lo mejor que tú, por ejemplo, como bióloga de base, ¿no? Estés trabajando en una parte de un estudio en concreto y luego tengas, no sé, físicos trabajando en otra, que es el mismo estudio, pero tú no sabes los resultados que están teniendo ellos y Ah, ellos no sí. saben lo que estás teniendo tú. No sé si eso pasa por eso, por tener algún tipo de secretismo en el estudio o cualquier motivo, no lo sé. Más que secretismo, aquí muchas veces lo que hacemos es como que nosotros le llamamos como ciegos, por decirlo así, Mm, una vez que analizas. De hecho, por ejemplo, vamos a hacerlo en plan sencillo para poder entenderos. Por ejemplo, mis ratones de mis estudios tienen números. Yo evidentemente sé lo que les pinchaba a unos, que les pinchaba control, que les pinchaba un fármaco y que les pinchaba otro, porque tengo que seguir o sea, tengo que tener un control sobre ellos. Pero total. después, a la hora de analizarlos, analizar, por ejemplo, resultados de las resonancias magnéticas que les hice, o una vez ahora que ya pues tengo los tejidos, nosotros intentamos o que lo analice, en este caso no puede ser otra persona, porque al final es mi tesis, tengo que hacerlo yo, pero intentar como hacerlo ciego, o que también lo haga otra persona, o que realmente no sepas el número que correspondía a qué, porque si no, como que ya estás un poco predispuesto a, sé que tiene este fármaco, voy a ir a este resultado, y eso no puede ser. O sea, Mm, hay que ser como honestos y, digamos, jugar limpio, por decirlo de una manera, una vez que tú analizas los resultados. Entonces, muchas veces lo que se hace, dentro de que no se pueda, que a lo mejor lo haga otra persona, lo que se hace es que intentes hacerlo como a lo más ciego posible o que lo hagan varios. O que no sea el mismo investigador, si estamos trabajando en un grupo, el mismo investigador que lo hizo. ya, ya. Porque eso sí que es importante para eso, para futuro. Porque no, yo ya sé lo que está haciendo y sé el resultado que quiero que me dé. Pero eso Claro. no es hacer ciencia. Sí, sí, condiciona un montón. Claro. Exacto. Pregunta que se me viene a la mente. No tiene nada que ver con esto que estamos Vamos hablando, a ¿vale? ver. Pero creo que es interesante. Sin mencionar la palabra, porque si no, nos joden el vídeo, ¿vale? Pero hablando de estudios con ratas y animales y todo esto, ¿tú qué pensamiento tienes de aquella enfermedad que nos dejó encerrados hace no mucho tiempo y demás en cuanto a cómo se produjo? Uf. Igual me Es, meto aquí en un, métete, métete. A en ver, un, si ves que en hay un posibilidades de berenjenal. que te quedes sin tu nómina, no, pero si No, ves que no, hay... por Dios. Vale. No, no, por Dios. A día de hoy, si te tengo que decir, creo que no está claro del todo. A día Vale. de hoy, yo te diría que no está claro. ¿Tú qué opinas? ¿Interesa o no interesa? No lo sé. Tengo ese mismo debate conmigo misma todos los días en otras enfermedades que están mucho más entendidas en la población. No quiero decir que esa, evidentemente, no lo estuviera y que fue algo muy grave tal, pero digamos que tenemos a día de hoy que yo digo, no tienen cura o no tienen un tratamiento. Y en mi cabeza empiezo con ahí y digo, pero ¿esto realmente interesa que lo tengan? ¿No interesa que no lo tengan? Mm, Entonces ahí se te vienen cosas a la cabeza de decir, ya, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ya. ¿Tú hay a día de hoy, dentro de lo que puedas mojarte, pero algún Bien. tipo de patología que creas que podría estar curada a día de hoy, pero no interesa y por lo tanto no lo está? O Si, sea, con si- bastante claridad. si tengo que decirla, Sí, la diabetes. vale, vale, Pero hostias, vale, sí. se me viene así a la cabeza. Tengo compañeras que tienen tal, y yo a día de hoy, si me tengo que mojar, yo te diría la diabetes. Ya, es verdad, ¿eh? No, Pensando en mi cabeza de decir, no interesa. No es que no nos interesen los científicos, no es que no nos interese a la población. Creo que hay unos intereses sí, sí, más total, allá. Que total. me meto en un campo que tal, seguramente me estoy aquí metiendo, pero si te tengo que decir, te diría la diabetes. Ya. Entiendo que de las grandes, o sea, de las que tienen al final una mortalidad muy súbita o directa, entiendo que estas sí que se están haciendo avances y se está haciendo labor de investigación grande o no, tipo.
cáncer, todo esto. Sí, de hecho, Vale. muchísimo. De hecho, bueno, me lo llevo eso a mi fundación y a mi investigación. Hay muchísimos grupos que investigan en cáncer, en oncología. Creo que cada vez va a haber más tratamientos que se abarcan desde más puntos de vista y que se dejó ya un poco atrás eso, la concepción que se tenía. Pero es verdad que Mm, son enfermedades como, igual después que eso, me lo llevo a las mías, a las neurológicas, a las neurodegenerativas, que como que falta ese pasito antes de, no digo, no sé si detectarlas antes o decir que las estamos como atacando un pelín tarde, eso está claro a día de hoy. mm, Entonces, pero creo que sí que se están haciendo avances muy importantes, pero creo que todavía faltan. ya. Ahora nos metemos más en el tema neurológico y demás, que sé que es tu campo, Hmm. pero por generalizar un poco, ¿cómo está el top un poco mundial en cuanto a estudios y demás? O sea, al final, porque veo que esto va muy por privado, ¿no? Por lo entiendo. Entonces, em, ¿cómo está un poco el top en cuanto a estudios en países y demás? Estados Unidos, España, un poco cómo se sitúa ahí el ranking más o menos, aunque sea por, no sé, igual tienes alguna referencia, igual, ¿no? Pero. A ver, no tengo la referencia como tal clara, pero sí que es verdad que Mm, en Estados Unidos se investiga muchísimo, mm, también en estas enfermedades, pero creo que también se investiga mucho en otras, pero al final yo creo que ahí tienes que llevarlo a que es muy grande, hay muchos grupos de investigación mm, y España ya te digo yo que no, que se están haciendo muchos avances, mm, pero mucha gente sí que conozco, por ejemplo, de mis compañeras y así, tema ya más postdoc, ya se van a Estados Unidos, por ejemplo. También por yo creo que temas financiación y así se suele meter bastante. Pero creo que, por ejemplo, hay otros países de Europa en los que sí que también se está haciendo bastante investigación. Entonces, mojarme ahora en concreto algunos, pero nosotros cuando sí. cogemos los estudios, a veces nos fijamos un poco más en lo que hacen que realmente qué grupo, qué tal. Después, si te interesa mucho qué grupo, porque a lo mejor puedes hacer una colaboración a futuro así, sí que te vas. Pero yo te diría que Estados Unidos sí que se hace mucha investigación. En Europa, ¿tú quién crees que lidera un poco? ¿Sabrías decirlo? No te sabría decir quién lidera Vale. ahora mismo. Y, Pero si nos y vamos a cosas como básicas, te digo que los que tienen mucho capital y meten dinero para investigación, mm, sí, que a veces pasa, un poco como comentábamos antes, que parece que hace falta que venga una enfermedad así, no vamos a decirlo, ya nos entendemos, como para que mm, la gente se dé cuenta, sin embargo, la función que tenían tan importante los biólogos en los hospitales, que no se sabía ni que había biólogos en los hospitales. Y era como que a mm. veces hace falta como que venga eso para decir, oye, sí que se está haciendo investigación, aprietas un poco las tuercas y teníamos fármacos así, entonces, ¿por qué no los tenemos cuando, o sea, hay que esperar a que pase algo como para que se meta así? Entonces, Ya. Pues es complicado, ¿eh? Tengo, sí, tengo demasiadas preguntas. Tengo muchas, se me están acumulando por todas las vías como porque me van vas hablando. saliendo, sí, 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 sí. van saliendo. Te lo dije, ¿eh? ¿Te acuerdas que te dije? Si es que prefiero ir sin guión porque Sí, luego es claro. que al final me van saliendo. Vale, metiéndonos en el tema patologías un poco más de tu campo, Hmm, si quieres, por comentar un poco, porque entiendo ahora mismo tu estudio está en fase inicial, ¿no? Como comentabas sí. y demás, ¿no? De todas formas, por un poco hablar de él en concreto, ¿tú qué posibilidades le ves? Evidentemente, me vas a decir que buenas, pero a nivel realista, o sea, ¿tú qué opinas un poco sobre la solución? Es decir, ¿cuál es tu prisma un poco a nivel de inversión en ese estudio y demás en cuanto a, joder, pues yo creo que si sacamos esto adelante o si avanzamos con esto, realmente vamos a poder corregir esto, o vamos a mejorar en lo que sea, o vamos a dar cabida, yo que sé, cualquier cosa. Pues mira, no llevándolo solo, por ejemplo, a Alzheimer, que es pues mi campo, mi tesis en lo que estoy enfocada ahora, también llevándolo un poco a tema ictus y los Sí. isquemia en ratones, yo sí que le veo en plan prometedor, pero siempre digo, ¿tienes la cura? La gente me dice, ¿vas a estar, tienes la cura? Y le dije, para nada. O sea, para Vale. nada aquí tenemos una panacea y tenemos la cura A, que pueda ser un tratamiento que a futuro puedas combinarlo con otras y también sea positivo, ahí no lo descarto, pero creo que aún falta mucho, mucho por eso, porque yo ahora mismo estoy en una fase, bueno, preclínica, me falta analizar esos resultados para publicarlos en lo que va a ser mi tesis dentro de un par de años. Eh, la siguiente fase, que la incluiremos también en mi tesis, es antes de probarlo, pues pasarnos a fases clínicas así. Como tenemos el biobanco, que bueno, para la gente así también que no lo sepa un poco, son muestras de pacientes
que tienen alguna, bueno, en mi caso, el biobanco que tenemos en el laboratorio en nuestro hospital, aunque hay otros, son de pacientes que tienen alguna enfermedad neurodegenerativa, siempre Alzheimer, demencia frontotemporal o así, porque son tautopatías. Entonces, la siguiente fase o la siguiente cómo abarcarlo es también mirarlo en esas muestras de pacientes. Nosotros ahora mismo tenemos sangre, líquido cefalorraquídeo, plasma y suero. Entonces, buscar ahí biomarcadores, yo siempre apuesto por eso. Creo que las fases preclínicas son necesarias, evidentemente, probarlo en un modelo animal, y que las clínicas pues ya son las que te van a dar si funciona o no funciona en los pacientes, pero que tener ese biobanco es súper importante, porque a poder mirarlo a futuro, por ejemplo, también hay estudios publicados que, bueno, resultados, vamos a poner un ejemplo muy fácil y que a la gente siempre le gusta un montón, es por ejemplo una lágrima o sacar una muestra de sangre. Si tú ahí ya puedes obtener una molécula o que un marcador te dé que está alterado, que tú puedas ya modificarlo después con X fármaco, eso sí que puede ser, yo lo veo como muy a futuro. Pero claro, encontrar biomarcadores también tiene su Claro. complejidad. O sea, tú hablas, y igual esto, no lo he entendido bien, pero tú hablas de la posibilidad de medir a Sí, través de eso, ¿no? El diagnosticar sí, a través de una lágrima, a través de tal. sí, Vale, hostia, eso sería un avance muy top. Tío, sí. mira, un inciso, Mariña. Porque a veces Mm. lo vemos muy fácil, por ejemplo, llevándolo también un poco al campo así para que igual me explique un poco mal. Tú haces una analítica, te da algo alto, te da algo bajo, te dicen tómate esto, tómate lo otro. Y te lo vuelven a hacer la analítica para ver si se corrigió eso o no se corrigió. O si tienes alto, vamos a ponernos el hierro, es esto. Si tienes bajo esto, ya es esta patología. A día de hoy eso no pasa en ciertas enfermedades, como pueden ser pues, enfermedades neurodegenerativas, llevámoslos a oncología y demás. Que ojalá lleguemos a decir, tienes esto, es esto, pero bueno, es muy, muy a futuro. Pero tener este biobanco y tener estas muestras, tanto de pacientes como de personas que estén sanas, de controles, para decir, oye, pues igual lo tiene también alto y a lo mejor pues ese no es el indicativo. Pero a lo mejor esta Mm, persona lo tiene bajo, esto no lo tiene alto, y ahí sí. claro. Em, Justo te iba a decir que algo que es que es algo que comento un montón, tío, en consulta y demás, que siempre digo, o sea, en mi caso, ¿no? El campo de la nutrición, aunque muchos otros, Sí, pero llevándolo a mi terreno, mejorará tanto cuando yo sea capaz de pincharte un dedo y poder ver pues cómo están todos tus minerales en tu cuerpo, cómo están todas tus... O sea, eso sería increíble, tío. Yo lo digo sí. que todo lo que es esa medición, prevención y tal, tío, o sea, eso es impresionante, pero mola, mola, vale, me A ha mí quedado ahí toda la bastante. sangre también me parece, y a veces lo relacionamos muchas veces en nuestras Mm. enfermedades, porque, bueno, en general, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer tiene como dos vertientes, o digamos, se puede abarcar de dos maneras, y a día de hoy no sabe muy bien cuál es primero, cuál es después, cuál es causa, cuál es consecuencia, y siempre tiene como la fase más neuronal, hablando de neuronas, y también la parte vascular. Y muchas veces no se sabe cuál empieza, cuál va antes, cuál va después, y entonces yo siempre me Claro, voy a la sangre porque riega todo, porque llega a todo el cuerpo, porque el cerebro, si se queda sin sangre, si se queda sin oxígeno, ya sabemos que... Entonces yo creo que si se pudiera medir en sangre, a mí es que lo de la sangre me parece fascinante, como comentábamos antes. total. Hay un marcador, de hecho, ¿no? Para el Alzheimer. Joder, ¿era ApoE? ¿Era Sí, o no? ¿Verdad? ApoE4 en concreto es marcador, pero claro, aquí nos vamos a que muchas veces tenerlo no significa que lo vayas a desarrollar. Ya, ya, claro. Entonces, claro, también nos metemos ahí un poco como antes. No quiere decir que yo, porque tenga el APOE4, que aparte de eso es genético, Mm, vaya a desarrollarla. Quiere decir que si tú la tienes tendencia a, o que probablemente, o que tienes más posibilidades de. Pero mm, claro, eso también muchas veces en clínica se dice mal, por decirlo de alguna manera, y de qué manera la gente que a lo mejor tiene cierto desconocimiento, porque a lo mejor voy yo al médico, lo hablo muchas veces con mis padres, y me dicen, oye, tienes la posibilidad de que, tal, o tienes este marcador alto, o genéticamente esto, vale. Yo entiendo que yo tengo una base de conocimientos detrás que puedo asimilar esa información. Yo sé que va mi abuela a día de hoy al médico, le dicen, tienes esto, y ella va a decir, lo voy a tener. claro, Mañana voy a tener Alzheimer. Y claro. ahí creo que falta un poco en cómo se le explica también a la gente que tú puedas tener algo
que es más genético, no quiere decir que lo vayas a desarrollar. En concreto, vamos a meternos un poco en Alzheimer Sí, y demás. Que, bueno, el compuesto genético es importante, ¿no? Pero ¿en qué porcentaje muy y un bajito, poco muy bajito, ¿no? O sea, muy va más por bajito. los hábitos. Explícanos ahí un Sí. poco. Tampoco sé decirte si es por los hábitos. A día de hoy o sea, se sabe que es por acumulación de, en concreto, dos proteínas que son tau y beta, que muchas veces es la combinación de las dos. La de tau fijo, en beta también hay más estudios ahora, pues antes Mm, comentaba y matizaba que pues mi modelo animal es de tau, que también hay modelo de beta y mm, creo que no sé si hay de combinación de los dos, a día de hoy no vale. lo sé, pero porque hacen un poco cosas distintas estas dos proteínas en el cerebro. Mm, Pero genéticamente es muy bajito, que la gente tiene mucho desconocimiento por eso, porque que tú tengas APOE4, que tengas APOE, no quiere decir que lo vayas a tener o que vayas a desarrollar. Sin mm, embargo, todos vamos a envejecer. claro. Nuestro cerebro va a envejecer, pero eso no quiere decir que tú vayas a tener una enfermedad neurodegenerativa, que hay muchas veces hay como que diferenciar las dos cosas, que el cerebro envejezca porque es un proceso natural, que nuestras neuronas se van perdiendo, se van muriendo, por decirlo de alguna manera, a que tú tengas una enfermedad, pues que a lo mejor por acumulación de X proteína te esté aumentando o acelerando, por decirlo de alguna manera, ese envejecimiento que ya pasa a ser patológico. Pero el envejecimiento como tal no es una patología. Ya. Eh, No sé si me metí igual sí. en un poco. No, total. Porque, claro, el, hay algún tipo de, fuera de lo que es lo técnico, ¿sabes? De las proteínas, tanto tau Sí, como beta, fuera de esto, ¿hay algo que lo pueda, o sea, pueda multiplicar tus posibilidades de tener Alzheimer o alguna patología neurodegenerativa, tipo, pues fumar, todo esto y demás? ¿O realmente eso también, de cara a estas patologías, no es tan relevante? yo, y aquí igual me meto en, digamos, lo llevo un poco Métete, más métete. a lo personal Vale, que tal, porque supongo que me faltará mucho investigar sobre esto, pero yo creo que los hábitos son súper importantes. vale. Súper importantes. Sí, No que al sé fin. de qué manera, claro, porque después mucha gente, aquí cuando hablo siempre así de los hábitos, o igual lo comparto en redes o así, me dicen, claro, es que yo conozco a alguien que no fumaba, que tal, que tenía una vida súper sana, que tampoco bebía, hacía deporte todos los días y tuvo un ictus. Y dije yo, ya, claro, me refiero. Pero que tengas todo eso o que no lo hagas, no quiere decir que tú no lo vayas a tener, pero las probabilidades, yo creo, a nivel población, te bajan si tienes todos esos hábitos saludables. Entonces, creo que todos esos, o el microambiente y demás, creo que todo influye a lo que tú puedas desarrollar cuando seas mayor. Ya. Yo ahí, aunque me tire piedras sobre mi propio tejado, pero algo que menciono mucho es que al final, la gente también asocia el hecho de, hacer deporte o todo eso que has dicho a saludable, cuando la línea en realidad es Muy muy fina, fina, ¿eh? muy fina. Porque, es que realmente, es tan claro que el equilibrio es muy fácil conseguirlo, pero el irte de más precisamente puede catapultar estas patologías, porque al final un evento cardiovascular, si tú estás estresando, constantemente, Metabólicamente, en el cerebro, a nivel ya igual nos llevamos también un poco salud mental, pero yo creo que todo influye. La línea es muy fina. De decir, vale, hago deporte por salud, hago deporte, ya nos metemos en alto rendimiento, eso que yo fui deportista toda la vida y mis padres lo decían en casa, en plan, la línea es muy fina en cuanto deja ya de ser sano, en cuanto se convierte en animal, para estas total, patologías y para otras. Que por total. favor, eso no estamos tirando piedras, que todo el mundo haga deporte Está y que claro, no, tengan hábitos saludables. yo al final algo que... Exacto, lo que pasa es que hay que tener un control. De hecho, esto es algo que yo, bueno, no lo he debatido porque de hecho lo hemos puesto muy en común con mi amigo y compi, de profesión, Nabil Anchía, que, hemos tenido ahí debates largos de las posibles patologías que puede llegar a desencadenar un deporte como el CrossFit, por ejemplo, que, ojo, o sea, mayor defensor que yo del CrossFit, o sea, a mí me encanta, he tenido un Sí. box, o sea, he hecho mi vida a través del CrossFit y los deportes de alto rendimiento, pero es verdad que, tío, ciertos perfiles al final que llevan al extremo o hacen un deporte un poco más, complejo,
me refiero en cuanto a intensidad y demás, pero no lo aplican o no llevan todo lo necesario fuera de lo que es el deporte acorde a esto, pues Yo yo creo que ahí tienes que ir a un balance. Y van a creo haber que esto complicaciones. pasa mucho, bueno, en los box, en los gimnasios, mismo la gente que sale a correr. Creo que, o sea, hay que tener una planificación. No estoy diciendo que ahora aquí todos seamos deportistas de alto rendimiento, que todos tengamos la misma condición física, pero yo creo que simplemente tienes que saber desde lo que partes. No quiero decir en plan, ¿quién eres? ¿Te tienes que quedar aquí? No, 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 para nada. No es que tú hayas tenido una vida sedentaria y de repente no puedas hacer Mm, deporte, no, pero creo que tienes que saber de lo que partes, también hasta dónde puedes llegar. O sea, hay que ser como realistas cuando digo yo mm, a la gente. Y creo que hay que combinar un poco todo. No puedes de repente meterte esas intensidades o ese nivel de esfuerzo al que realmente estás estresando al cuerpo si tampoco lo complementas después en tu día a día con el descanso, claro, con la hidratación, con la nutrición y que todo total. eso muchas veces nos lo pasamos por alto. Total. Eso es algo que a mí hasta hace poco incluso me costaba decirlo, ahora ya evidentemente lo digo con más Mm. seguridad, pero el hecho de decirle a mucha gente, oye, estás entrenando 5 o 6 días y tu descanso es o bueno, aunque sea de pocas horas, pero que tu descanso es muy malo, tu estrés muy alto, quita días, o sea, de entreno, es que no vas a ser peor, ¿sabes? De hecho te va a mejorar, pero bueno, Yo lo digo aquí, mm, pecaba de sobreentreno y muchísima pensaba gente. que eso iba a ser mejor. Y Mm, no descansar y no estirar y a lo mejor no tener tus días de descanso. Y sobreentreno, total, sobreentreno, sobreentreno, las comidas no hacían lo que tenían que hacer, el total. descanso no era el que era. Es común. Vale, volviendo al tema que estamos del Alzheimer y todo esto, bueno, antes, de hecho, déjame hacerte un inciso, más que nada porque luego ya se va a ir mucho, pero antes me surgía, por cierto, la pregunta de cara a cuando tú mencionabas que no hay una base de estudios específica, cuando hablamos de otros países y demás, ¿en qué idioma se publican? Por En curiosidad. inglés. Siempre, ¿no? O sea, aunque no se Sí. publican en el idioma nacional y luego... No. Vale, vale, Bueno, vale. yo tengo algo publicado que a lo mejor es algún capítulo de algún libro o así, si lo sacamos aquí en la universidad y demás, Mm. pero lo que son todos los artículos siempre en inglés. Vale, vale, vale. Matizado, perfecto. Ahí sí que está compartido también a nivel de estudios. Entiendo que aquí nos metemos en el debate de si es el idioma más hablado o no o tal, Mm. pero entiendo que así es como más fácil para todos los investigadores también podernos poner en común cuando vamos a los congresos o charlas en inglés. Sí, pero que se hace, o sea, al final todo el mundo comparte en el mismo idioma siempre, ¿no? Incluso aunque sean de países de Oriente, todo, ¿no? Sí. Vale, 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 guay. Y bueno, volviendo, como decía, al tema de Alzheimer y todo esto, de momento, ¿qué avances ves en la patología? Tanto a nivel de Alzheimer como tal, prevención, un poco luego manejo de la patología, ¿cómo está el patio? Un poco. O sea, veo que cada vez van saliendo más estudios, pero a veces yo creo que también se sacan, de hecho, lo mandábamos estos días los compañeros por el grupo, se ha publicado tal fármaco, tal, no sé qué, y de repente te sale así, no teníamos conocimiento de nada y ves que dentro de un par de meses está totalmente descartado, los resultados no son los que son, igual tiene menos ventajas de las que se pensaba y muchos efectos judiciales, entonces, bueno, pero sí que creo que se están haciendo avances, Ujú. pero creo que todavía falta, sobre todo porque muchas veces eso, no hay como una puesta en común de dónde se está, cómo se está investigando, qué se está investigando. Entonces a veces creo que aún como que falta ahí. No sé si sacar un fármaco así va a ser, ya te digo yo que la solución no creo, pero que pueda ayudar como tratamiento, como prevención, ahí igual sí. Porque ahora mismo hay mayor porcentaje de gente con Alzheimer que en el pasado. Los últimos, no sé, 100 años sabemos si hay más, menos gente, cómo está el panorama. Aumenta. Pero por, Aumenta por, y por la longevidad o... a 2050 aumentará más. Pero yo creo que aquí también es mucho que es muy mítica la frase de como se investiga más, se sabe más, Ya, entonces hay más. Entonces, tal claro, cual. ahí también va a pasar. Pero sí que está claro que la población cada vez eso, envejece más y cada vez hay más casos de este tipo de Y, enfermedades. Y el Alzheimer es bueno, es la número uno, digamos, es la mayor patología a nivel de neuroenvejecimiento. por matizar eso, la pregunta, ¿hay más casos de gente con Alzheimer prematuro, tipo, o sea, más jóvenes?
tipo 40, 50 años o algo así, o eso es muy raro y realmente no se están multiplicando esos casos? No lo sé en concreto, Vale. pero yo creo que cada vez sí también hay antes. Pero es verdad que sigue siendo en población mayor la mayor cantidad. Pero bueno, al final eso se investiga. Si a lo mejor te aumentan 3 casos, pongamos 30 40 años, a lo mejor te aumentan 10 a nivel de Ya. 60. Entonces sí. Pero si lo tengo que decir en concreto, lo desconozco. Dirías, o sea, ¿en qué caso una persona desarrolla Alzheimer temprano? Y no sé si lo sabes, pero ¿sabes cuál es más o menos una edad que tengas ahí que se ha desarrollado un Alzheimer muy, muy temprano, tipo 30 años o yo qué sé? Sí, 30, Buah. 30, 40 hay casos y es Alzheimer temprano, pero claro, también a veces es como digo yo, en qué punto lo pilles de la enfermedad. Por ejemplo, y yo a lo mejor un poco no es Alzheimer, pero bueno, es Parkinson, que también es una enfermedad neurodegenerativa. Mm, En concreto, bueno, a mi abuelo, él estuvo con tratamiento muchos años, tal. Estuvo con tratamiento 25 años. vale, Y eso es mucho. Pero claro, se lo muchísimo. diagnosticaron muy, muy pronto. Entonces, a veces, como que tienes que estar ya en, digamos, signos que a lo mejor no ves o de diario, que a lo mejor simplemente lo ves, como por ejemplo, vamos al Parkinson porque digamos, signos motores se ven muy pronto y a lo mejor lo identificamos antes que tal. A lo mejor ya ves a una persona que a lo mejor solo está dando así a un dedo y yo digo, oye, ¿por qué estás haciendo tal? Y a lo mejor está haciendo totalmente inconsciente. Yo ya soy de las de vete a mirar eso, porque si no es nada, no es nada. Y si lo es, sí. Y a lo mejor lo pillamos tan temprano, en una edad en la que estuvo 25 años con un tratamiento, que a lo mejor eso lo pillas ya, pues es que ya no me acuerdo de esto o ya tal, y lo pillan en unas fases muy, muy, muy avanzadas de la enfermedad, a lo mejor esos 25 años de tratamiento se convierten en 5 y da gracias. Em, ¿Cómo se detecta el Alzheimer temprano? Eh, Porque al final a todos se nos olvidan cosas. O sea, yo he pensado muchas Sí, veces, todos los que nos están escuchando han pensado alguna vez que tienen Alzheimer, 100%. sí. De hecho, a mi amigo el otro día se le olvidaron tres cosas y le dije 100% tienes. O sea, esto es, vamos, Esto a veces así de broma, pero bueno, no es broma, con mis padres. Es que se me olvidó el microondas encendido o tal, no sé qué. Y yo digo, a ver, eso tal no. cual. No. Que digo, Co- joder, nos olvidamos todos. Yo me olvido las llaves todos los días. Sobre todo ahora creo que también tenemos muchísimo multitasking, ¿sabes? En plan de muchos Sí. inputs, muchos tal, entonces eso es incluso más frecuente, pero ¿cuáles son las señales claras? A ver, es verdad que de primeras, a día de hoy, es que la gente ves que se olvida, porque es verdad, porque vas a memoria, pero bueno, al final ya te metes en lo que las neuronas van percibiendo así. A lo mejor cosas que recuerdan de hace muchísimo tiempo, eso está perfecto, porque es una memoria que está ahí ya más asentada, digamos, y de eso genial. Pero a lo mejor cosas diarias, pero no cosas diarias de, por lo mejor me olvidé en la vitro encendida o me olvidé las llaves, pero a veces también te das cuenta de que empiezan como a repetir lo mismo, a Vale. lo mejor te repiten algo varias veces y es como, oye, que esto ya me lo has Mm, dicho y no se acuerdan de que te han dicho eso. mm, Entonces ahí ya es como, vale, oye, pero que esto ya me lo has dicho. Y ya como que lo ves en la persona que se queda a veces un poco así de, es que yo ni siquiera me he dado cuenta de que esto no te lo había dicho. mm, Y después también a veces pasa, que a veces nos pasan un poco desapercibidos, hay fases en las que ya se cambia el humor mucho. vale. No solo en el Alzheimer, hay otras que cambian el humor y puedes pasar por todas las fases. No quiero decir que todo el mundo vaya a pasar por ellas, pero también se pasa por muchos cambios de humor y a lo mejor hay fases en las que está más agresivo, otras Mm, fases en las que a lo mejor es como no quiere saber nada. Entonces, bueno, se pasa por distintas fases. Pero es verdad que esto todo lo llevan los clínicos, cuando empiezas a detectar esas pequeñas cosas, eh, hay unos test que están aprobados, están regulados y todo. Si se le hace ese test, por ejemplo, muy sencillo, pues se le hace en la enfermedad de Alzheimer, que es el mini mental, nosotros estudiamos en el máster, se hacen este tipo de test y ahí ya los clínicos pueden valorar si sí, si no, y si tienes que necesitas hacer otro tipo de estudios, otras pruebas, nos metemos pues en resonancias o así, para ver si ya te dan, por eso, las proteínas o no. Pero a día de hoy, ¿cómo diagnosticarlo? Como digo yo, el día a día, hay un manual, de hecho, que yo muchas veces lo comparto y todo, y es como que creo que la ujú. gente de calle, digamos, porque yo, por ejemplo, soy de las que piensa de que no se puede hacer un cribado de Alzheimer o de otras patologías a toda la población. O sea, a día de Claro, hoy muy yo creo difícil. que no se puede hacer. No, y económicamente menos. Y volvemos a lo de antes, que a lo mejor ni siquiera a lo mejor interesa o se puede hacer ese tipo de cribados.
Pero, por ejemplo, hay un manual súper sencillito que yo creo que todos nos deberíamos leer y decir, vale, si pasan esto, ¿cómo tengo que actuar en esto? Pero a lo mejor mismo pasa si tienes a lo mejor una parada Mm, cardiorrespiratoria. Creo que es algo que todos deberíamos saber hacer porque total, puede pasar bajando la calle. total. Em, ¿Cómo se llama el test? El que pasan de... El del Alzheimer, o sea, el que publicas tú muchas veces. Está en internet. El Minimental sí, y se puede Voy a hacer. Creo que buscarlo. está en inglés. Bueno, está Aquí. traducido, está. Creo que es Así. Minimental las State. siglas. Sí, Sí. Minimental State Sí, MMS o MEC. MMSM, sí. Vale, voy a hacerlo porque creo que tengo. No, no, esperemos que no. Pero a veces sí que me quedo pensando como, ¿he dicho esto o no lo he dicho? Pero bueno, en fin. Pero ahora no estoy segura, pero creo que, no lo sé, igual me meto ahora en un campo que no tal. No sé si lo puedes hacer tú mismo o te lo tienen que hacer. Ah, vale. Aquí me pone tipo orientación, ¿en qué año estamos? Claro, pero creo que Vale. tiene igual que las preguntas, muchas veces creo que te las tiene que hacer otra persona. Muchas veces, pues eso, los clínicos cuando lo hacen y así. Claro, que la casilla, la respuesta sea correcta dada dentro de 10 segundos. Vale, Se me vale, vino vale. esa a la cabeza, sé que durante el máster, como también, bueno, el máster era en neurociencia, era psicología clínica, también trabajamos distintos tipos de test y todo. Claro, yo ahora mi día a día no los aplico porque esa parte clínica no la llevo yo, Mm, pero muchas veces los test, no solo es eso, sé que estudiamos más, te los tiene que hacer otra persona porque también te está viendo cómo tú estás respondiendo. A lo mejor yo llego a mi casa y cojo, digo, voy a hacer un test aquí a ver si tengo, que también hay que tener muchísimo cuidado con eso mm. porque a día de hoy tenemos muchísimo acceso. Pues yo te dije, este test, cojo, lo hacemos tal, y a lo mejor, no lo sé, otro tipo de patologías, nos vamos a lo mejor a depresión, ansiedad, y así la gente tiene muchísimo acceso a muchísima información, voy a hacerme este test, tal, tengo esto. Tampoco podemos como Claro, diagnosticarnos. esto está pasando mucho con todo el tema del TDAH y todo esto. Sí, sí. Bastante. Pero un Eh, poco lo comentábamos antes, que estamos bombardeados de información Total, y total. no tenemos una base de eso. Y a lo mejor te pasan Claro. 4 cosas. Es que ya tengo ansiedad, es que ya tengo depresión y tal, que, Dios mío, no estoy diciendo que no Claro. existan, pero creo que hay que tener mucha cosa con, o sea, mucha precaución con lo que se diagnostica y lo que no. Es que los inputs también, tío. A mí me pasa a veces que puedo decir, hostia, he ofrecido este caramelo, pues no me acuerdo, pero a lo mejor porque en el momento en el que se me ha ocurrido, hostia, he visto un TikTok, la tele, la serie, no sé qué, hostia, el perro, ¿sabes? O sea, son tantas cosas que es un mundo muy, o sea, creo que Y la vivimos con tendencia a la el que teléfono, vamos, tal sí, cual, la tendencia a la que vamos, ahora lo hablaremos eso, todo el tema de la tecnología y un poco todo esto cómo afecta. sí. ¿Vas bien de tiempo tú? Sí, 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 perfecto. Vale, y nos metemos ahí, pero vamos, que Sí, hay un montón de cosas. Te iba a decir, en cuanto al tema de Alzheimer y todo esto, dos preguntas. Primero, una vez se detecta o se tienen síntomas y tal, ¿cómo se trata? Y ya no solo cómo se trata, sino em, cómo es realmente ese freno de la patología, ¿sabes? Si realmente la consigue frenar bastante, si no, si al final es inevitable y va a tener el mismo desarrollo independientemente de los fármacos. Y luego la segunda pregunta, contéstalas como quieras, es también diferencia entre Alzheimer y demencia. Bueno, te hago el matiz después, esas vale. dos, Vale, la primera depende en qué punto, qué fase lo cojas. ¿vale? Entonces, es verdad que los fármacos, bueno, pues los que están o los que a día de hoy se dan a las personas cuando ya sabes que tienes una, pues esto muy concreto, Alzheimer, te la va a frenar, por Vale. decirlo así, de alguna manera. Entonces, lo que te va a hacer es que te retrasa los síntomas. Pero como cada persona, yo siempre digo, es un mundo, cada Mm, cerebro es un mundo que desconocemos totalmente, no puedes decir, es que a lo mejor Flanito estaba tomando este mismo medicamento y no lo tuvo hasta 5 años y a lo mejor tú pasas 25 y a lo mejor tienes más frenado. No sabes tampoco ya, cómo te va a estar afectando. Por eso la gente después tienes un seguimiento de los pacientes a 6 meses anuales de todo, pues nosotros tenemos las muestras y cuantos más seguimientos tengas también puedes ir viendo cómo van, cómo avanzan, cómo no, a lo mejor tengo que aumentar un poco la dosis, cómo no. Entonces al final ahí nos vamos un poco que ojalá en un futuro también la medicina de precisión, individualizada totalmente, mm. a cómo avanza cada persona. El, Hay casos en los cuales la
patología remite o se frena del todo? Yo creo que a día de hoy que se revierta de todo, no. O no Vale, en pacientes. vale. Nosotros, de hecho, lo tenemos puesto así en mi tesis para mi estudio preclínico, que no sabemos si va a ser como neuroprotectora, es decir, va a tener un efecto beneficioso antes de hecho, por eso lo estoy probando también, aparte de los controles, en bueno, ratones que no van a desarrollarlo y antes de que la desarrollaran, la patología, por decirlo así, de algunos puntos donde yo empecé a aplicar como los fármacos. A lo mejor a futuro que ya tendría que ser otro estudio tal, será cuando ya la tengan en una etapa más avanzada, que ya se sabe. Entonces ahí Mm, también es importante verlo, porque a lo mejor darlo muy, muy pronto puede ser beneficioso para unas células, pero no puede ser para otras o para otro órgano, demás. Entonces, cuando lo aplicas también es muy importante. vale. Y o sea, cuando hablamos de frenar la patología, más o menos, mm, aunque está claro y lo han matizado que al final es muy individual, pero Eh, más o menos de qué hablamos. Es decir, hablamos de que en el corto plazo prácticamente se revierte y consigues acordarte de las cosas, que al final no se magnifica, que cómo funciona un poco. yo creo que no se magnifica antes. Es Vale, decir, que creo que si vas, vamos a ponerlo así un poco tal, aunque no me gusta hablar mucho así, pero que no vas perdiendo como tan pronto. Es decir, vale. si yo a lo mejor ya mañana no me iba a acordar de esto, bueno, a lo mejor no es mañana, a lo mejor es la siguiente semana. Por poner un Ya. ejemplo así. Entonces, revertir a día de hoy, ¿no? Mm. O yo te diría que no conozco, desde mi punto, no conozco ningún estudio en el que sí que revierta. Si estoy equivocada, lo desmiento todo dentro de unos años. Esto pasa mucho Pero en la ciencia al final. sí. ¿Cuántas veces hoy decimos una cosa y digo, es que vamos en contra de la comunidad Muchísimas. científica en esto? Y digo yo, pues mira, ojalá vayamos y sea algo bueno. Le dije, ojalá yo Total, dentro de unos años diga que no, total, siempre lo digo, desmiento todo lo que diga. total. Pero creo que revertirla no, pero sí que se frena a que tú puedas desarrollarla, por eso simplemente porque a lo mejor tiene un efecto neuroprotector, Mm, porque claro, aquí nos metemos igual así un poco en un campo para que se entienda, una vez que digamos tú pierdes una conexión, unas neuronas, tú puedes formar nuevas conexiones, pero a lo mm, mejor tú cuando una neurona se muere, mm, no existe regeneración neuronal a día de hoy. Hay algún claro. estudio, se está investigando sobre eso, de que alguna parte del cerebro o algunas zonas parece que empiezan, pero claro, aquí nos metemos en el campo de una neurona o que aparezca una, ¿eso es regeneración? Claro, Ya, nos metemos ahí en un campo de decir, eso lo puedo aplicar como tal. Entonces, a día de hoy no, pero sí que reviertes a que a lo mejor de repente se pierda de forma masiva. vale. ¿Y diferencia entre Alzheimer y demencia? Eh, Alzheimer es patología de demencia, o sea, el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, entra dentro de las enfermedades neurodegenerativas. Mm, Tengo que decir demencia, o sea, es una demencia, pero a veces, muchas veces yo creo que el término se confunde con envejecimiento o envejecimiento del cerebro o que el cerebro envejezca por causas naturales y de la edad. Pero cuando nos vamos a enfermedad de Alzheimer solo y a no otras enfermedades, por ejemplo, demencia frontotemporal, porque es demencia, pero es en concreto pues de la parte frontotemporal del cerebro, entonces se le pone como esa parte, digamos, adjetivo mm. de la Eh, enfermedad. Eso es tipo que es. Bueno, no, porque es lo mismo que Alzheimer, ¿no? O sea, te iba a decir, ¿eso quiere decir que al final se olviden de las cosas a muy corto plazo, pero no a largo? No, no, no tiene. No, no, Vale. no tiene que ver. Es más, creo, porque no es la que yo estoy investigando con concreto, pero tiene que ver más un poco qué partes del cerebro están afectadas Vale. con, en concreto, pues, sí. No, Y no influye Alzheimer, a tus memorias en concreto en cuanto claro, a plazo porque temporal. después ahí sí que te metes las memorias a corto plazo, las memorias a largo plazo, las memorias de trabajo, entonces Mm, igual ya te empiezas a meter en qué tipos, qué no. De hecho, en nuestra investigación las intentamos como abarcar todas. Yo te lo comentaba un poco así el otro día, claro, yo un rato no le puedo preguntar, ¿te has olvidado o no te has olvidado? Entonces tenemos distintos test que la gente esto le sorprende un montón. Dice, pero tú cómo le preguntas a los ratones. claro. Tenemos distintos test y cada uno de ellos a veces, bueno, a veces no, como que analizan algún tipo de memoria o alguna en concreto parte del cerebro y ahí es importante verlo también. A lo mejor estoy Claro, dando un fármaco y no sé qué parte está afectando. Y a lo mejor claro. es buena para una y no buena para otra. Porque en cuanto a las memorias a largo plazo, tú has dicho que se asientan más, ¿no? Es decir, que al final hay muchas más probabilidades de que te acuerdes de cosas a largo plazo que a corto. Y más de las pasadas.
Vale, porque están como ya asentadas, que ahí vale. nos íbamos un poco el otro día, están como asentadas, entonces yo, a lo mejor la gente, y te recitan algo de cuando eran súper jóvenes, o te cuentan historias de cuando eran tal, y a lo mejor le preguntas qué comiste hoy, No se y te acuerda. no la acuerdan. Pero creo que también es como, vamos a decirlo, como la importancia o la relevancia que tiene en tu día a día, o lo que pudo significar que tú te Mm, acuerdes de todo eso pasado a lo que comiste hoy. A lo mejor tu cerebro simplemente lo claro, descarta, no hizo ninguna conexión neuronal que necesite acordarse de lo que comiste tú hoy. tal cual. Vale. Y venga, vamos a meternos un poco en el tema de la tecnología y demás. ¿Cómo nos está afectando todo esto de TikTok, Instagram, móvil, al cerebro y a este tipo de patologías? Mucho. Ya me mojo Vale, así de vale, mucho. Y yo soy la primera que peca, y más yo creo que los que intentamos crear un poco de contenido así, pecamos de estar todo el día con el cerebro, todo, o sea, todo el día con el cerebro, todo el día con las pantallas, todo el día total. bombardeados de información. Creo que muchas veces nos cuesta muchísimo distinguir qué información, porque a lo mejor yo después me doy cuenta y digo, acabo de leer esto en un sitio, pero después leí esto en otro. Mucha gente que me dice, claro, es que consumís eso, Instagram, TikTok, tal. Entonces, tienes que ir a cosas científicas. A veces cuando lo hablo, pues igual con el laboratorio, igual gente más mayor y así, le digo, pero igual tenemos que cambiar la visión, y ya que estamos consumiendo todo ese tipo de contenido, publicar contenido de calidad. Mm, A lo mejor yo me meto en cosas clínicas porque no es mi campo y no puedo hablar de ellas, pero a lo mejor otra gente que es clínica que no hable tampoco de cosas que no sabe. Pero creo que si ya te las tenemos, que son herramientas que yo creo que es inevitable a día de hoy, se lo mm, tengo que decir, es inevitable que estemos con el móvil, que estemos con aplicaciones, que estemos bombardeados de información, la tele, la radio, el teléfono. Yo voy por total. la calle, a lo mejor estoy escribiendo, más estoy escuchando música, y a lo mejor estoy haciendo como multitasking ahí, tres cosas a la vez. Digo, publica contenido de manera que a la gente realmente se interese también por esto. Porque a lo mejor decirle a alguien, oye, léete mi artículo, ya tiene que ir a una base de datos, ya tiene que buscarlo, ya tiene que filtrar por tus apellidos, ya no le interesa. Y a lo Mm, mejor yo subo una publicación resumida, o que esté como al alcance de todo el mundo de lo que estoy haciendo, y todo el mundo me dice, oye, pero yo no sabía que esto era tan guay, tal, no sé qué. Y yo, claro. No, claro, no, es una pasada. Lo que pasa es que bueno, se empieza cada vez a bajar más a tierra porque la gente también está muy interesada en lo que dice la ciencia y está todo mucho más. O sea, antes no tenías un científico con Instagram, ¿sabes? O con tal. Entonces al final está mucho más abierto. Pero como al final mm, afectación de este tipo, o sea, de las tecnologías que tenemos hoy en día a patologías de este tipo es directa. O sea, ¿tú consideras que al final nuestra generación, por ejemplo, vaya a tener problemas neurodegenerativos por el teléfono? no lo sé. Igual, Complicado, ¿no? yo creo que no llegó a día de hoy, pero a lo mejor es algo que sale dentro de muchos años. Es decir, mira los del Ya. 25 cómo estaban. ¿Cuál es tu apuesta? A que sí. Vale. A que Eh, sin duda. A que sin duda, porque muchas veces nos vamos pegados a la pantalla, los ojos, evidentemente, el nervio óptico está conectado directamente al sistema nervioso central y está bombardeado de información y de todo lo que estamos viendo, escuchando. Y digo yo, no puedes salir, caminar, pero caminar sin llevar el teléfono y sin llevar música. Salir ya. a correr y correr sin música mismo, porque ya estás bombardeado de todo lo que estás escuchando. Pero si tengo que mojarme tal a futuro, que sí. No lo sé. Que No sé si hay algún estudio publicado, de hecho, de esto así. No, lo desconozco, la verdad. es complejo, ¿sabes? Porque al final hay que hacer ¿Cómo tanto balance evalúas esto? claro, y hay que hacer tanto balance sobre todo, porque yo lo pienso a veces y digo, pues me voy a caminar o me voy a correr o lo que sea, me pongo un podcast o me Yo pongo me lo que pongo sea, podcast. claro, y es un dos por uno, ¿no? Porque aprendo a la vez, entonces, Sí. claro, si imagínate que esto me está cortando la vida, no sé, ponlo grosso modo 5 años o lo que sea, bueno, a lo mejor me es rentable, ¿no? Porque la capacidad de conocimientos que obtengo y por Claro, tanto, a corto claro, plazo te iba a decir, a nivel de conocimientos, yo siempre estoy con los cascos, siempre estoy conectada, siempre estoy escuchando un podcast, porque digo, todo lo que puedo estar aprendiendo a la vez que estoy haciendo esto, a mí no me verán sin unos cascos, de hecho. Pero digo, a nivel, claro, a lo mejor a mí no lo veo tan a corto plazo.
Ya. Por eso te decía, me parece muy difícil cómo poder abarcarlos, Mm, cómo poder estudiar si eso va a afectar o no va a afectar. Si le preguntas a ya, mis padres, te van a decir, la culpa es del teléfono, sin 100%. duda. 100%. Lo que está claro es que afecta un montón al descanso y todo esto, que al final eso tiene un impacto en las... bueno, Claro, igual nos vamos a formas más indirectas. claro. Porque yo ya tengo el móvil programado en modo descanso a cierta Ujú. hora, ya no me llegan las notificaciones, puedo estar Qué un rato bueno. con el teléfono antes de dormir, pero no me llegan como las notificaciones. Si mismo antes venía de entrenar, lo pongo en modo entrenar, porque llevándolo al campo de los Total. científicos, a veces vengo y se me acuerda y tengo que hacer es, nunca descansas realmente de eso. Porque a lo Literal. mejor yo ahora estemos aquí, ya estás pensando y esto, y tengo que hacer esta investigación, oye, se me ocurre este experimento, o sea, es como un trabajo, es un trabajo que no descansas y que tu cerebro no descansa. Entonces, si tú no consigues también desconectarte un poco de eso, Tal cual. y eso evidentemente, entonces igual, de forma indirecta, creo que sí que estar tan conectados, tan sobreestimulados, no creo que Tal cual. nadie o muy poca gente se pare media hora antes de dormir sin ningún tipo de teléfono, luz más tenue, que se levante y lo primero que hacemos es coger el teléfono. De hecho, yo me lo propuse que los primeros 15 minutos de la mañana no toco el teléfono hasta después de desayunar, Y es porque voy a difícil, ¿eh? estar todo el día. Y es muy difícil. Muy, muy difícil. Porque lo primero que quieres ver es ver las notificaciones y ver qué se publicó, qué no se publicó, qué subieron, qué no subieron, y ya estás bombardeado desde primera hora. Total. Entonces el cerebro ya está diciendo, a ver, hay que consumir, hay que... Entonces creo que a futuro sí. ¿Cómo se puede estudiar eso? Me parece muy complicado. Total. Hay una plataforma, no me he metido, ¿vale? Pero como me salen anuncios todo el día, se ha hecho en Harvard, que es un poco estímulos, pero primero, la aplicación como tal tiene el estímulo visual que te da es muy diferente a TikTok y todo eso, y aparte son estímulos un poco más, ¿cómo decirlo? Digamos, no tan dopamínicos, ¿sabes? Sino que al final son más de tipo científico, tipo que realmente te aportan un valor en cuanto a conocimiento y todo esto. Que lo hacen mucho en base a libros y todo eso. Yo, de hecho, te iba a decir que yo confío mucho en que la IA, ¿Y cómo se el, llama? te lo paso, Vale. No, te lo lo paso digo por curiosidad seguro. porque creo que tampoco la conozco. Te lo paso seguro porque me sale Vale. el anuncio todos los días, ¿vale? O sea que 100%. De hecho, lo voy a buscar aquí por si las moscas, Vale, pero vale, vale. dicho esto, yo confío mucho en la IA, tío, en cuanto a que el día de mañana yo creo que quizás haya no sé, algún tipo de filtro o IA establecida en el teléfono en la cual, igual que le enseñas otras cosas, puedas enseñarle a que solo te muestre las cosas que quieras o incluso te limite ciertas aplicaciones o ya hay algún programa así, pero que te limite ciertas aplicaciones y ciertas cosas a cierta hora, que te bloquee el teléfono, yo qué sé, todo eso creo que tiene mucho futuro. De hecho, un negocio muy top o que está surgiendo ahora y está ganando mucho impulso es todo lo analógico, o sea, todo lo que al final vuelve a cuestiones anteriores y demás. O sea, que en parte, yo qué sé. Mira, Al final, así un ejemplo súper tal, yo miraba ahora, yo llevo reloj analógico de agujas tal, y todo el mundo dice, ¿pero andas con ese reloj tal? Y dije, sí, porque si ya tengo otro estímulo aquí y ya estoy mirando las notificaciones aquí, y lo digo así, dije, es que me voy a volver loca, en plan, no descanso nada. Entonces, por lo menos mirar la hora en agujas, ya total. digo. Es Pero bueno, que, lo de la guía, que ya dije yo, a ver si sale el tema de la guía, me parece también o sea, creo que, por ejemplo, a nivel fármacos, a nivel todo, va a ser genial cuando esté súper desarrollado y creo que va a ser una herramienta que tenemos ahí, que tenemos que utilizarla y que evidentemente todo lo que pueda hacer de manera automática no lo vamos a hacer nosotros a mano y va a ser súper útil a nivel de base de datos porque lo que puedo hacer eso no lo puedo hacer por mi cerebro o a nivel tiempo total, y calidad hay que optimizar, pero a lo mejor que te muestre solo lo que quieres si tienes una cierta base, un cierto conocimiento puede ser bueno, pero a lo mejor para otra mucha gente también puede ser muy perjudicial que solo les muestre lo que quiere. Pero a muchísimo. veces me comentaban también el otro día, llevándolo a otro campo, tal, tú lees el horóscopo. Y decía yo, Dios mío, eso es la cosa menos científica que puede ser. Le dice, pero yo la leo, porque creo que es conocimiento. Y después yo ya leo o ya decido qué hago con eso que no hago. Mm, Entonces yo creo que el conocimiento no nos sobra, pero después tú tienes que saber decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero eso es súper complicado. claro, en parte es un poco selección natural también, pero el,
al final yo siempre lo pienso, tío. Sobre todo, yo a mi campo de alimentación somos máquinas de supervivencia y adaptación brutales. O sea, Sí, sí. brutales. Entonces yo siempre pienso que al final todo lo que a corto plazo es un impacto negativo lo acabaremos transformando en algo positivo 100%. Que ahí es donde tú vas, que está claro que hay gente que nunca lo va a usar de manera positiva, pero selección natural, tío. O sea, lo siento Sí. mucho, ¿sabes? O sea, ya que hoy en día, pues una miopía no va a hacer que te atropelle un coche porque te pones unas gafas, pues al menos, tío, hará que, yo qué sé, que te Pero sí, mira, desarrolle. con esto, por ejemplo, llevándolo un poco al campo también y llevándolo ahí, me lo comentaban también en otro podcast y me decían, por ejemplo, la melatonina. Y, claro, súper buena tal, de repente te sale un estudio súper mala y le dije yo, pero es que eso va a pasar con todo. Claro, Dentro de unos años seguramente salga que la creatina es malísima y que tal, y habrá un seguro. estudio que diga que horrible y que tal, y no sé qué. Y dentro de otros 10 volverá a salir que es buena. Pero pasa con esto, pasó con la carne, pasó con las dietas vegetarianas, o sea, Total, va a pasar con todo. Entonces, claro, cuanto más conocimiento tengamos y más estudios se hagan y se vea un balance, pero sí total. que es verdad que van a salir de todo y para los dos lados. Siempre va a ser intereses también. 100%. Mm, Te iba a preguntar, mira, por partes, tema de, hablamos antes de auriculares, yo llevo los sí. AirPods puestos, ha salido la tendencia de algunos influencers y todo esto diciendo que pues es muy negativo por las ondas y todo esto, no sé si tú estás al corriente o sabes algo de esto, en cuanto No a lo si... tengo investigado como tal, pero sí que es verdad que tengo, bueno, pues algo leído y así, que estamos todo el día con los auriculares y ya hay algunos estudios así que salen que no es bueno del todo de la manera en Hmm, la que las ondas te están afectando o estar tantas horas con ellos. A ya, veces, al mismo el volumen que tenemos el teléfono, a mí me salta todos los días la notificación de que baje el volumen. Todos los total, días, total. todos. ¿Tú llevas AirPods también? Sí, Vale, sí, y tengo los grandes también, o sea, tengo vale, los pequeñitos para entrenar así, y también tengo los grandes con cancelación de ruido así del fondo. vale. Entonces, por ejemplo, hay estudios que dicen que creo que los grandes son mejores que tenerlos como metidos dentro de los oídos de los iPods, pero yo también peco de tenerlos, sí. Vale. Aquí es como todo, es otra vez el balance, ¿no? Imagino, pero no sé si, yo es que no me los he leído, ¿eh? O, si Mm. o ni me acuerdo, pero estos estudios, el punto negativo que tienen, ¿te acuerdas cuál es? O sea, ¿en qué nos afectan exactamente? Es en cuanto a neurodegeneración? No lo saben, ¿no? O sea, no. Vale. No te puedo decir porque no los sé. O sea, si los leo tal, te los paso, le echamos un ojo. No te sé decir ahora si eran pues, las frecuencias y las ondas y tal. Ahora Sí, mismo no lo sé. yo, yo me quedo más tranquilo si tú los usas. Digo, No si sé si alguna, es muy buen ejemplo, la si verdad, alguna siempre vez, lo digo. si alguna vez cambias, subo un vídeo y me Digo, fiaré mira, esta chica. y veremos. Vale. Tío, yo, ¿sabes qué pasa? Que incluso duermo con ellos muchas veces, porque yo tengo una manía que esta Vale. viene, mi abuelo ya lo hacía y yo por algún motivo también siempre me tengo que dormir con algo puesto, siempre, 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 Sí, siempre, siempre. Y es malísimo, evidentemente, pero en parte es un poco ese balance, ¿no? Porque hace que coja el sueño muchísimo antes. Entonces, pues también me da horas de sueño, pero luego el sueño es menos profundo bueno, pero bueno, que al final claro, son... como de bien duermes también, porque ya te digo, yo tengo puesto, no sé si esto va a ser ejemplo de alguien o si alguien cuando lo escuche, eso, 30 minutos antes ya tengo que no me lleguen las notificaciones, tengo una Qué bien, lamparita tal y qué apago bien. la luz, la grande tal de la mi habitación, el móvil sí que le bajo muchísimo el brillo, intento de eso también, que no me lleguen las notificaciones porque al final Qué bien, estar un rato con el teléfono antes tal es inevitable, pero es verdad que yo soy de las que duerme, ya puede caer aquí un bombardeo que duermo las 8 horas qué bien. de tirón súper profundo, que a veces te dices tú que le decía estos días a mis padres. Me levanté que no sabía para qué lado derecho, izquierdo, tal, de cómo duermo. Entonces, yo tengo un descanso que digo, muchas veces yo creo que rindo tanto también a lo largo del día en todos los aspectos, Por el simplemente sueño, por el descanso. Sí, total. Es que al final es tu capacidad regenerativa también, o sea, es clave, o sí. sea, sin el sueño entiendo Es que que también el tiene descanso es afectación, clave. ¿no? O Muscular, cerebro, todo. Sí, ti- sí, sí, sí. tiene correlación también con patologías neurodegenerativas, la falta No de lo sé, sueño, pero, o sea, no lo sé, pero sí que es verdad que cuando avanza la edad, ¿vale? sí que a la gente le cuesta muchísimo más dormir. Total. Y les cuesta más horas, porque esto, por ejemplo, lo hablo a veces con mi abuela y así, y Sí, de que a lo mejor te duermen 3 4 horas, aparte su cuerpo como que ya les llegó,
total, y son incapaces de decir, me dice ella muchas veces, no sé cómo da esto dormido, pues eso, las 8 horas seguidas, tal. total. Entonces, Ah, ¿qué pasa en el cerebro realmente con eso? No lo sé, pero que a futuro tiene que ver y tiene que afectar en el cerebro el descanso, fijo. también gasta mucho menos. Yo siempre lo he pensado, que al final con los años, ¿no? O sea, acabas gastando mucho menos, entonces entiendo que también necesitas recuperar menos. No lo sé, que a lo mejor no tiene nada que ver, o sea, lo digo así un poco por lógica, pero bueno, Yo que lo, tiene que... lo desconozco, pero para mí Yo tiene todo el también. sentido, Sí, porque sí, yo veo a mi total. abuela o veo a mi abuelo y están, voy a decir, súper relajados, o igual no están tan estimulados el día a día, pues que nosotros nos levantamos ya, como digo yo, al 200%. Claro, Y tu cerebro llega a un punto que a una compañera me dice, es que tuve que dormir porque me pidió el cuerpo de decir, para. total, total, total. Vale, más preguntas. Mira, vamos a meternos rápido en el tema de Venga, suplementos, ¿vale? Aunque sea un poco... vale. Yo tengo sobre todo muchas dudas. Mira, si quieres, di un poco cuál es... Si yo tomo suplementos. Sí, eso por supuesto. Y luego, aparte, ¿cuál es un poco tu top de cara a lo que es tu campo, ¿no? En plan de si hay algún suplemento que realmente pueda ayudar de cualquier manera indirecta a este tipo de patologías y demás. La Y luego creatina. tengo una pregunta, exacto, y luego tengo alguna pregunta concisa sobre los nootrópicos. No sé si los Vale, conoces, pero por ahí bichearlos. lo desconozco un poco más, Vale. entonces, bueno, podemos Sí, hablar, pero ahí sí que lo desconozco. hablamos las dos primeras y luego hablamos sobre el nootrópico y te cuento yo un poco. Y me Vale, dices, ¿vale? la primera, la creatina. De hecho, hay Vale. estudios. No, Mm, no es mi campo, yo no estoy ahora mismo en eso, pero bueno, como deportista sí la tomo, evidentemente. total. Entonces, la creatina, Vale, sin duda. Que después de este tipo de suplementación, bueno, yo por ejemplo no tengo también ahora ningún miedo de decirlo ni nada, yo soy vegetariana, entonces me vale, cuesta muchísimo más a veces alcanzar la proteína diaria, entonces sí que es verdad que total. yo tomo proteína, polvo, multivitamínico en algunas etapas, y es verdad que sí Vale, que a veces pues con el pesado tal, si no, siempre digo a la gente omega 3. vale, Pero si tengo que recomendar que mucha gente cuando empieza pues, a lo mejor a entrenar en el gimnasio tal, ¿qué me tomo tal? Porque es verdad que tú llegas a cualquier página, me da igual de qué marca o de que la compres, tal, te bombardean a información de suplementación y total. creo que la gente también tiene mucho desconocimiento, entonces a veces hay que ponerse en manos de profesionales, tú lo sabes sobre, como nutricionista, y que Mm, la gente llega y compra y compra y compra y no saben qué cantidades que tomar, qué no tomar, de repente piensan que a lo mejor por tomar eso ya no sé lo que se piensa. Pero si total. tengo que decir una y relacionarla con las enfermedades neurodegenerativas y que haya estudios como tal, la creatina. Qué bueno. Además tiene, joder, yo lo subí hace ya un tiempo. Se están haciendo muchos estudios con dosis súper altas, 20-30 gramos de creatina y siempre, pues lo leí en su día y no me acuerdo bien, pero bueno, si no es una es otra. El estudio mostraba que una persona, creo que era con privación de sueño durante 24 horas o incluso 48, no me acuerdo. ¿Mm? eh, no me acuerdo el resto de estímulos cómo estaban y demás, pero bueno, con esa privación de sueño, comparado con una persona que había descansado, había tenido entrenamiento y demás, con la dosis de creatina, la persona que no había dormido o tenía esa privación de sueño, tenía mucho mejor rendimiento cognitivo, bueno, unas condiciones mejores a nivel cognitivas que la persona que había descansado, etcétera, etcétera, solo por la dosis. Y yo te digo una cosa, yo lo he probado y si alguien nos está escuchando y no lo ha probado, evidentemente que consulte pues, Sí. sus patologías previas y demás a nivel renal o lo que sea, pero que si tiene una condición normal, que lo pruebe una dosis muy, muy alta de creatina cuando ha descansado mal, porque se nota que flip, o sea, lo notas. O sea, es algo que no hace falta leer un estudio, se nota un montón. Yo creo que es un suplemento muy prometedor. También es verdad que se invierte mucho dinero en él, en cuanto a Sí. estudios y todo esto, De pero hecho, qué yo guay. creo que es el que, con el que más se está Sí, probando eso, un tipo de dosis, pacientes, gente que entrena, gente que no entrena. De hecho, por ejemplo, también leí alguno, ahora igual también lo desconozco en plan datos concretos y así, pero por ejemplo, que en gente vegetariana también era como que tenía unos efectos distintos a tal, pero claro, ya te metes también qué dieta está llevando ese tipo mm, de personas, cómo le puede estar afectando y cómo no, que de repente te tomes esa suplementación, pero sí que creo que se invierte mucho más en ella, pero a día de hoy es la que más evidencias científicas tiene. total. Te iba a hablar sobre los nootrópicos, Ah, no sí. por nada, porque al final Ujú.
es una pastilla que va muy vinculada con justo eso, pues todo el aspecto cognitivo y demás. Es simplemente por poner en contexto, en realidad es cafeína con tirosina, L-teanina y a veces alguna planta, pero bueno, simplemente lo que hace es atenuar un poco los efectos de la cafeína y llevarlos un poco más lineales en lugar de con tanto Los pico, picos pero igual. te lanzo un poco el tema de los no trópicos, ¿Mm? simplemente porque me surge, no sé si has visto la película de Sin Límites. Es una película en la cual o sea, el protagonista, ¿vale? Se empieza a tomar unas pastillas que activan, es que antes lo has mencionado, por eso me he quedado con eso, activan ciertas partes del cerebro, ¿no? O, ¿sabes? Que ha habido mucho mito acerca de esto y todo eso, creo yo, que activan ciertas partes del cerebro que realmente no están potenciadas o que se podían potenciar. Entonces, simplemente por conectarlo a qué opinabas de esto y qué sabes acerca de pues esas zonas, ¿no? Si realmente hay alguna capacidad cerebral que no hemos descubierto todavía o que podemos llegar a potenciar. Yo os tengo que decir que sí. O sea, Vale, de los nootrópicos es verdad que desconozco, vale, no los desconozco, entonces no me voy a meter, o sea, porque no lo sé. vale, Pero lo de los picos de cafeína o de lo que tomamos y demás, eso sin duda. De hecho, yo vale. peco muchísimo de todo el café que tomo, en plan, muchísimo, y soy la primera que lo dice. Pero de, por ejemplo, la capacidad del cerebro que no tengamos descubierta de sí, sí. O sea, creo que, no sé exactamente ahora el porcentaje en concreto, pero creo que utilizamos, es que no sé decir, un 3 un 5 un 10 no lo sé, es que creo que no llega Tío, pero al eso es 10 muy heavy, del ¿no? cerebro y es muy poco. Tienes que verte Entonces, esta película, eh. tengo que verla. Te va a Hay molar. una, creo que, es que no sé si será esa, pero que también desarrollan la capacidad cerebral que después se acaba convirtiendo en una masa distinta y llevan como el cerebro a más del porcentaje. No me acuerdo ahora del nombre de la película, pero si no es así, es parecido y se acaba convirtiendo, pues eso, como una masa gigante, una supercomputadora y así. Digo, ya sé el nombre de la película, pero es que ahora no se me viene Vale, pero a o la sea, que, mente. que realmente sí que hay una. Y escucha, ¿y qué se sabe sobre esto? O sea, un poco Es que al está. final yo creo que ahí es tirarnos un poco también, como hablábamos antes, piedras contra nuestro tejado, porque estamos nosotros mismos Ujú. intentando saber nuestra propia capacidad. Tal cual. Entonces a veces digo yo, es que nosotros mismos estamos limitados a, no ya igual tanto memoria o así, sino qué partes del cerebro, a veces igual nos vamos ya, a lo mejor tenemos supraconsciencia y demás, o todo lo que está en inconsciencia o que está por debajo, y todos los recuerdos que nos vienen cuando estamos durmiendo y todas las partes del cerebro que están trabajando sin que nosotros seamos conscientes de que las estamos usando. Yo le pongo un ejemplo muy fácil, a veces así a la gente, le digo, tú respiras y tu corazón late sin que tú seas consciente Sí, y lo hacen de 100%. manera automática. O sea, a ver, eres consciente, pero lo hacen de manera involuntaria. Sí, sí, es involuntario total, claro. Es involuntario, más que consciente. Y eso lo hacen. Y eso es una parte del cerebro que le está diciendo que tiene que hacerlo. De totalmente involuntario. Entonces, todo lo que igual no sabemos ahí en cosas tan básicas. Pero claro, estamos nosotros mismos investigando sobre nosotros. Entonces, ahí creo que es un campo que no sé si alguna vez se va a llegar al. Y si se llega a saber, Se está estudiando, ¿no? Desde luego. sí. Pero sí que es verdad que no hay nada, ¿no? No se sabe nada que pueda potenciar de momento nada así, ¿no? Que te pueda potenciar, yo te diría que no. Te Ya. diría, lo desconozco, pero te diría que no. Porque Ujú. también ahí estás jugando una línea muy fina. A lo mejor nos vamos ya a la inteligencia artificial y así. Si tú potencias la capacidad de cerebros, después, o sea, ¿qué podrías hacer ahí? Ya, tal cual. Yo he escuchado algún estudio con. Esto tendrá parte de mito, ¿eh? Pero sí que sé que hay gente, bueno, sé, he escuchado y han salido gente así, pues con capacidades económicas altas, me refiero pues, Sí, políticos, famosos y demás, con microdosis de hongos o setas y cosas así por un poco como que desbloquea otras áreas del cerebro, otros con algunas pastillas experimentales y todo eso, pero entiendo que eso no tiene ningún tipo de evidencia realmente, ¿no? científica a día de hoy te diría que no, pero claro, aquí nos vamos a ver igual a otros intereses de cuando lo saca alguien que a lo mejor tiene un cierto capital o cierta relevancia a nivel ya mundial Ya, y saca algo así en una comunicación o tal y dices tú, pero a día de hoy yo te diría que científico no. ya. Es que es un mundo muy complejo, Pero también. ahí sí que nos metemos en un mundo complejísimo que no sé qué pasará a futuro. Porque ahí ya, como digo yo siempre, esto si se potencia lo vas a utilizar bien, mal, Total, ¿qué se va a hacer con eso? No lo total. sé, pero que utilizamos muy, o sea, un porcentaje muy bajo de nuestra capacidad cerebral, sí. Ya.
esto entra también con lo de Elon Musk, con el Neuralink este que está haciendo, que bueno, no sé si al final ha salido, creo que no está saliendo adelante, ¿no? O se probó en un Desconozco paciente. cómo está, pero me lo preguntaron también en el anterior podcast Sí. de cómo estaba el tema ahí y todo. Yo, yo- Sí. yo tampoco, sé que tenían ahí un sujeto de prueba y demás, y bueno, fue Mm. bien al principio, luego regular, pero bueno. Vale, saliéndonos de ese tema, yo tengo una pregunta un poco friki, mezclando tus estudios con el Alzheimer y todo esto con el mundo animal, ¿no? Porque hablando otra vez de las películas, me surgía, al contactar contigo y demás, me surgía una peli que vi hace un huevo de tiempo que se llamaba, en español no me acuerdo, pero en inglés sé que era Deep Blue Ocean o algo así, no me acuerdo, pero era sobre unos investigadores que estaban desarrollando una cura para el Alzheimer a través de los tiburones, porque los tiburones creo que eran un animal que no desarrollaba patologías neurodegenerativas o no sé qué historia, ¿no? Una fricada espectacular. Mi pregunta a raíz de esto es, ¿se utilizan o hay mm, componentes, perdón, sujetos animales específicos en los cuales este tipo de patologías no evolucionen o no se desarrollen y se utilice esto extrapolado a los humanos? Lo desconozco como tal ¿Vale? y mira que yo investigué anteriormente en tiburones, ¿Vale? pero era en otro campo, era más investigación básica y ¿En era qué, si se puede saber? sí, en retina de tiburón. Vale. Y nada, no era un fármaco como tal, sino que se inyectábamos también en la retina, porque al final estaba conectado, bueno, con el nervio óptico y demás. Vale. Y lo que queríamos era como parar un poco la proliferación de ciertas células en la retina, porque se sabe que ahí sí que hay unos nichos de unas células específicas en la retina. Pero bueno, Vale. era tiburón porque está como también en una posición filogenética que se dice, está como muy bien colocadito en el árbol genético para poder estudiarlos. Entonces, hay muchos estudios en este tiburón, están publicados, yo tengo algunos en mi Instagram, pero que no desarrollen las patologías, no lo sé. Muchas Vale. veces lo que se hace en los estudios, y esos sí que son como digo yo, de mucha carga, utilizar más de una especie cuando Vale. tú pruebas algo, un fármaco, vamos a decirlo así, o hacer cualquier tipo de estudio, hacerlo más de una especie suele dar más valor a que a veces solo lo pruebes en una. Si es algo muy como importante, yo cuando publique, espero, mi fármaco va en uno, tal, y está perfecto, te lo suelen comprar tal cual, y después ya se pasará a las siguientes fases. Pero a lo mejor cuando ya estás probando cosas un poco más complicadas y a lo mejor te metes pues en un tiburón o una lamprea y te metes en un ratón y además le metes una rata, ya estás teniendo 3 modelos animales que te dan mucho valor al estudio. En los monos se utilizan mucho. Se utilizan, pero claro, bueno, investigar en monos es muchísimo más complicado porque tienen que pasar más comités a nivel legal, éticos y demás. Mm, Ya son primates, entonces sí que se parecen, o sea, no se parecen, son mucho más parecidos a los humanos, pero los comités éticos que tienen que pasar son mucho más difíciles y no está todo aprobado para poder investigar con ellos. ¿Y en los tiburones cómo se hace? Porque un tiburón vivo, ¿eso cómo está? Sí, bueno, son pequeñitos, en concreto los que tienen aquí en la universidad, En acuario, y ¿no? en acuario, sí, Vale. y el mantenimiento es igual. De hecho, es que a veces yo creo que es porque falta desconocimiento, pero por ejemplo, aquí en la Universidad de Santiago se investiga eso con ratones, con ratas, con tiburones, con lampreas, con rodaballos, eh, en Galicia. Eh, y se investiga con muchos animales que yo creo que no se sabe que se puede investigar con ellos y que tienen mucho valor. Pero bueno, si tienen en acuario, normal. ¿Por qué rodaballos y esto? O sea, que... Ahí va más como a fármacos que tienen que ver a veces con enfermedades que hay en los animales y más temas acuicultura y así, Vale. porque bueno, aquí está como bastante desarrollada esa parte. Y también interesa que no desarrollen pues, ciertas enfermedades y demás los animales. O sea, que en parte... O sea, hay parte de mito en esto de que los animales tengan el secreto, ¿no? Que yo no sé si lo tienen. Nosotros igual nos creemos que te sabemos todo, pero no. Ya, Lo tiene algún animal por ahí escondido. nunca se sabe, ¿no? El océano, de hecho, está todavía muy inexplorado, ¿no? Siempre se ha dicho Si en antes cuanto a decíamos que del especies. cerebro se sabe un 5%, no lo sé, me tienen un porcentaje un poco a la piscina. Creo que todo lo que no sabemos del océano es mayor aún.
En plan, Ya. toda la profundidad que no se sabe, todos los animales que se descubren, que salen. A mí que es un mundo que me gusta también. No lo Pero conozco como tal, pero me gusta. ¿tiene muchas implicaciones esto realmente a nivel científico en cuanto a que, porque yo siempre lo he pensado, ¿no? Digo, sale, o sea, se descubre una nueva especie o se descubre algo de una especie que ya se conocía y realmente esto realmente, o sea, tiene implicaciones directas en nosotros o en la ciencia en cuanto a, joder, pues a lo mejor a través de esta especie podemos desarrollar o conseguir algo que no sabíamos, o eso realmente es Yo, muy complejo. yo creo, o sea, es muy complejo, pero Sí, yo creo que sí. Y vale. que muchas veces como que lo pasamos por alto y a lo mejor siempre nos vamos, porque estamos como súper enfocados y tiro piedras, eso contra mi propio tejado. Hay que investigar en ratón, en rata y en primates y Ya. después de pasarlo a humanos y a lo mejor nos estamos perdiendo otros muchos animales que no sabemos lo que nos pueden estar aportando. Mismo yo lo pienso a veces así sencillo. A lo mejor una estrella de mar que es capaz de regenerar si le cortas una pata. Hmm, Que a lo mejor deberíamos irnos ahí, que ya no sé si hay estudios ahí, qué tal, por cómo son capaces de hacerlo. hmm. Y a lo mejor nosotros en humano no somos ahora mismo no estamos siendo capaces de poder regenerar las neuronas en nuestro cerebro, pero a lo mejor ellos sí que son capaces de regenerar una extremidad. Entonces a veces yo creo que tenemos que abrir nuestro cerebro, abrir nuestra visión, de decir qué tenemos delante y a lo mejor estamos súper enfocados ahí. Esto es muy pelis, tío. Esto es muy Marvel, tío. Al Es que yo digo, a final. veces la ciencia nos vamos a decir. Joder, yo pensaba que esto se hacía mucho más. Entiendo que no tanto, ¿no? Realmente. Yo lo desconozco, no es mi Hmm, campo, pero es verdad que muchas veces los científicos pecamos en estoy enfocado en esto, en esto, en esto, y como que me olvidé un poco de ya, todo el resto. Y ya. lo desconozco. Pero Claro. bueno, ojalá se hiciera mucho más. Es que es difícil también, entiendo, financiar un estudio en una estrella de mar para ver cómo crecen los brazos, porque evidentemente tú no vas a decir, no es para ver si podemos crecer una extremidad en un humano, o sea, te van a decir, ¿dónde vas? Entiendo que Sí. es muy difícil. Pero Se bueno. me vino así a la cabeza porque fue un ejemplo como que entendíamos Sí, sí, muy, sí, no. muy bien. Así sale el lagarto de Spider-Man, es un poco así, ¿sabes? Por Pero yo ejemplo. digo, a veces por tener esas ideas, o sea, a veces cuando estás súper centrado en investigar algo, buscar algo, y a lo mejor descubres que no era para nada para eso, Ya, y tienes que estar en otro campo. ya. Pero sí que a veces la ciencia parece un poco ciencia ficción, Total, hombre, total, por las total. ideas que tenemos, que después se puedan llevar a cabo o no. Bueno, saco yo mis libretas de laboratorio y Al final, yo creo que o sea, todo tiene un potencial ahora mismo que no somos ni capaces de imaginar, porque eh, o sea, un ejemplo un poco con el tema de animales y más, ¿quién te iba a decir hace 20 años que ahora iban a un poco revivir el tema, o sea, el mamut, que lo van a revivir? Han hecho, creo, joder, en español no me acuerdo cómo era el nombre, en inglés es el. No, tampoco me acuerdo. El Dire Wolf, que es el lobo este grande que se extinguió y demás, y ya hay tres, no sé si está, o ni siquiera se sabe dónde están porque no lo quieren desvelar, pero que han conseguido, ¿no? A través de la ciencia revivir especies. Entonces lo pienso un poco todo eso extrapolado a patologías, a todo, y digo, joder, es que sí, yo creo que va a avanzar un montón, ¿no? La ciencia en estos yo últimos creo que años. va a avanzar, pero que también muchas veces nosotros, en plan, en la evolución, por decirlo así, vamos, ya que estudiaba yo en primero de carrera, es que somos nada, en plan, tú ves una evolución Mm, de todos los años, de todos los animales que llevan en la Tierra, de toda la vida, por decirlo así, y mm, es que nosotros somos, nada, la última rayita ahí que existe en la evolución y nos queremos como que lo sabemos todo, y a lo mejor tenemos que mirar todo el lado de atrás, todo lo que ya había, todo lo que estaba, y a lo mejor estamos buscando aquí, 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 a lo mejor tenemos que irnos mucho más atrás, pero sí, yo creo que muchas cosas que se parecían como imposibles hace años, a día de hoy son posibles, lo que nos queda todo por total. descubrir. S- por hablar del tema de los animales, porque sé que mucha gente al habernos escuchado le surgirá la duda y Sí, es un tema muy controversial, ¿cómo necesarios son los animales para los estudios? Porque sabes que hay mucha gente que esto, joder, pues al final está muy en contra y todo eso. ¿Tú qué les dirías o qué opinas? que a día de hoy son totalmente imprescindibles Mm, y que ojalá, porque yo, mira, lo digo muchas veces, lo digo como vegetariana y como investigadora, ojalá mm, algún día no hagan falta. ya. Ojalá yo pueda investigar y decir, pues no sé, con inteligencia artificial o así, decir, no me hacen falta X número de ratones o de ratas para poder investigar. A día de hoy son totalmente necesarios. O sea, necesitas esa fase preclínica y los estudios son totalmente válidos y es la primera
como evidencia que necesitas, aparte de la parte in vitro, porque al final in vitro, cuando tienes, digamos, las células, ya sea aisladas o un conjunto de células, al final estás trabajando en unas condiciones que no se parecen, digamos, a las fisiológicas. Después de ahí, esos resultados los pasas a in vivo y a lo mejor los resultados que tiene el ratón después no tienen por qué ser iguales a los que vas a obtener en humanos, pero sí que es la primera evidencia donde ya tienes todo el entorno, no tienes las células ahí aisladas, porque a lo mejor yo que Claro. tengo una neurona ahí en una plaquita en sus condiciones ideales, a lo mejor ya en el cerebro donde hay muchísimas condiciones a su alrededor, el ambiente, pero bueno, que a día de hoy son totalmente necesarios. Eh, em, Aunque sea un tema un poco así tal, yo al final la curiosidad Sí. nos lleva a preguntar, pero los ratones o todo esto, todos acaban, una vez finalizado el estudio, acaban tiesos, o sea, acaban, acaban muertos, sí, ¿no? Vale, Sí, de hecho, bueno, no es controversial, tenemos que decirlo también. Hay un punto en el que, de según una enfermedad y todo lo que estemos hablando, pero bueno, hablo en la mía para que se entienda, tenemos una medición, en plan, por una puntuación que se le da, porque aparte nos sirve para un test que les hacemos eh, que mide, bueno, cómo tiene la posición de las patas y demás. Llega un punto en el que eso es lo un vi, que punto... lo publicaste, ¿no? Si estaban así o... Sí, Vale, sí, porque ellos empiezan así, súper abiertas como digamos, una persona, y las van como juntando y cerrando, porque es un test súper fácil de ver, que podemos observar todos, y se los hacemos todas las semanas y vas viendo como evidentemente pues, en la enfermedad de Alzheimer al final acaban así. Pues llega un punto en el que es como punto humanitario, por decirlo de alguna manera, en el que tú tienes que sacrificarlos. Si a ya, mí un ratón se me muere, y yo no soy capaz de, digamos, de sacrificarlo, yo antes de obtener no solo cerebro, sino que pues de cerebro también cogemos hígado para ver simplemente a lo mejor toxicidad o si el fármaco se me está yendo al hígado, cogemos también médula, cogemos ojos, o sea, cogemos más porque a lo mejor, no para mí para ahora, pero a lo mejor para futuros estudios, también nos interesa ver todos esos órganos. Entonces, si a mí el ratón se me muere antes de que yo sea capaz, o sea, de que yo lo mate y consiga todo eso, no me sirve para nada. claro, total. Te voy a cortar un segundo si puedo. Sí, Y voy a enchufar el teléfono. Después, si quieres esta parte, no sé si cortarla o enchúfalo, así, porque voy a... enchúfalo, sin problema. Nos que, cortamos enseguida, pero enchúfalo, no pasa No, nada. nada, porque muevo un poco para Tranqui, enchufarlo. Si me tranqui. llega. Me sigues escuchando mientras? Sí, sí, perfecto. Te iba a decir, ¿te ha mordido alguna vez algún ratón, alguna rata? Sí, de hecho sí. No sé cómo conectarlo aquí Tranqui, ahora. No sé. tranqui. Ahora me vas a ver. Bueno, si no, después esta parte, pues la No, no cortamos. la voy a cortar, o sea que no, no pasa nada. Esto es el directo, tío, no pasa nada. Eh, Ahí quedó bien, yo creo. perfecto, perfecto. Vale. Sí, y de hecho, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que muchas veces también me lo preguntan y así, los machos son más agresivos que las Vale, hembras. vale. Que también, bueno, hay estudios que te lo van a preguntar, porque eso también siempre sale. ¿Utilizaste 50-50? ¿Por qué utilizaste solo hembras? Nosotros simplemente, por ejemplo, en este estudio lo que decimos es que es mucho más fácil el manejo o más sencillo porque son hembras y cuando ya desarrollan, pues están en las últimas fases de la enfermedad, los machos son súper agresivos poder trabajar con ellos, pero sin embargo en otras patologías, en otras enfermedades, mismo en la de lesión de médula, que es una lesión que nosotros hacemos, ahí sí que intentamos que el balance sea 50-50, 50 machos, 50 hembras, también para poder extrapolarlo después a cuando quieras a la población, porque ya sabemos, aunque suena así un poco Total, tal, total, que no es lo mismo en hombres que en mujeres. total. Pero bueno, algún macho sí que te tiene mordido, pero al final son animales de laboratorio, entonces las condiciones que tienen pues están bien, no es Claro, como los de la calle. claro. Que al final, yo es que evidentemente se tiene un control sobre ellos, pero entiendo que, o sea, es frecuente que salgan patologías de laboratorio fuera por este motivo. No, no te hablo No, de por la cuestión esta que ya sabemos, sino por otras en general. No, 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 eso es muy raro. sí. Vale. No, no, las condiciones que tienen, de hecho, bueno, todos. Entonces tenemos una chica que es veterinaria, pasan todos los controles, Mm, tienen que estar en ciertas condiciones. Ya no te hablo ya solo de temperatura, humedad y demás, pero es muy, muy raro. Nosotros cuando trabajamos
cosas tan sencillas como que la bata que utilizamos para ilustrar a los animales no es la misma bata que a lo mejor trabajamos en cultivo que la misma bata cuando nos vamos a tomar un café, por ejemplo. Total. O cada vez que los guantes los cambias y trabajamos con cualquier animal, esos mismos guantes. A lo mejor yo ya no toco una rata que toco un ratón con los mismos guantes. Son cosas que a lo mejor nosotros de diario los tenemos, pero la gente igual pues lo desconoce. Claro. Em, entiendo. Bueno, primero, ¿duele que el mordisco o qué? No, es poquito. Muy poco, ¿no? Vale, Sí, sí. y te iba a decir, hay gente que se las lleva aunque has dicho que casi todas mueren, pero hay gente que las tenga algunas de mascota o algo, tío, no sé, No, no. inviable, Yo ¿no? de hecho, bueno, a mí me encantan los animales, les cogí muchísimo cariño. Tenía aproximadamente unos 40, 50 ratones solo para mi tesis, que para mí eran como mis 50 bebés, como decía yo, que tuve que cuidar durante un año. Y decía, Dios mío, se me dan ganas de traérmelos a mi casa, les tenía muchísimo cariño y Total. todo, pero no, siempre están allí en las condiciones que tienen que tener. Y sí que es verdad, no hice estudios exactos sobre eso y así, pero que, por ejemplo, yo no toco las ratas de otros compañeros y Ya. demás porque como que medio se conocen, por decirlo de alguna manera, saben cómo Mm, tratarlos y demás, y mm, como que cada uno con sus animales suele trabajar así. ya, qué guay, qué interesante. Vale, pues yo creo que hemos tratado ya un montón de temas. ¿Qué se queda? ¿Se queda algo en el tintero que quisieses comentar o que creas que no hayamos visto? Yo creo que en general está todo bastante, Hasta guay, bastante bien abarcado. aunque Sí, haría uno en el futuro si quieres, sí, sí. un poco con el campo de la biología, que también es súper interesante. Que al final es tu estudio base también, ¿no? Que ahí hay Es la un... base, pero ahí sí que es amplio, porque ahí cuando la gente me pregunta, claro, yo durante la carrera estudié asignaturas. Claro, sí, sí, eso. De hecho, yo cuando empecé tal, ¿qué tenía que estudiar? Vamos, yo dije biología, porque sí que tenía muy claro que quería hacer neurociencia, que quería estudiar el cerebro. Para mí era como mi sueño y doy gracias a día de hoy donde estoy, en el laboratorio en el que estoy, en el grupo, porque, vamos, estoy como viviendo mi sueño. Qué bien. Pero sí que quería biología porque me parecía tan amplia que podía Súper. abarcar todo y de decir, no me quiero de momento especializar, ya me especializaré en un máster o en el doctorado, en lo que quiera, pero la base de la biología me parece que me dio una base que no, a lo mejor no me lo daban otro tipo Para de todo. carreras. Así que yo, encantada. Hasta para mi trabajo, ¿sabes? También, o sea, la biología es algo clave y básico para todo, es que Sí, porque de literal. hecho en primero de carrera estudiábamos biología celular Claro, y te vas a lo más básico de cómo funciona una célula y después cuando estabas a lo mejor en cuarto de carrera y tenías asignaturas pues microbiología o neurofisiología que ya lo tenías y como que aplicabas en la fisiología todo lo que habías aprendido en primero de carrera de cómo funcionaba una célula y funciona en el día a día total, nuestro, en nuestra alimentación, en todo. todo, Entonces literal, yo te lo acepto encantadísimo. literal, qué guay. No, no, Que se financien. que, Que si tengo que decir algo, que metan financiación en la to- ciencia, no solo en mi campo, sino en todas. Y que se porque, publique lo negativo. total, no, no, ese es un muy buen campo, porque te iba a decir, tu estudio como tal está abierto a financiación privada o cómo está en este punto, El mío ahora, bueno, un poco como comentábamos antes, yo tengo como mi dinero por mi contrato y así. sí, Tenemos un par de proyectos, vale, pero son todos de financiaciones públicas. vale, Entonces son todas públicas y después de ahí ya dentro del grupo te repartes un poco el dinero según también vas un poco necesitando, aunque está como para ese estudio, también un poco lo que vas necesitando, pues necesito comprar un poco más de este medicamento, necesito comprar un poco más de este material, necesito así, entonces como que lo repartes un poco dentro de ese estudio, aunque muchas veces dentro de los estudios siempre salen estudios como un poco paralelos, claro, de decir, pues de aquí y puedo también mirar esto y también puedo investigar esto claro, dentro de lo mío. Pero bueno, al día de hoy son todo convocatorias competitivas y de financiación pública. porque es legal el hecho de que tú grabes el proceso del estudio. ¿Cómo, cómo grabarlo? Tipo bloguearlo, ¿sabes? Subirlo, demás y así. Es verdad que, mira, yo cuando entré en el laboratorio, lo primero que le dije a mi jefe, tenemos que crear una cuenta de Instagram y tal, y tenemos cuenta de Instagram del ¿Cómo laboratorio, se llama? Neural _group, en Vale, plan en inglés. Eso vale. después te la comparto. Yo mi perfil a veces retuiteo y tengo, bueno, republicados del laboratorio. Intento que también sea un poco dinámica, que subimos pues cuando vamos a los congresos, que la gente vea que también
lo subimos y demás, Qué bueno. pero siempre con mucha precaución con lo que subes y lo que no. Y creo que a veces pecamos un poco de eso, de subir ya solo lo que está publicado, lo que no. Entonces a veces digo, bueno, tenemos que empezar a subir también un poco lo que hacemos en el día a día, que alguna publicación tengo de, pues estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Y ya me salió la solicitud. Sí, acabas de irlo. Sí, pero mi jefe me dijo, sí, en plan, súbelo, hazlo, sube lo que quieras, sabe que a mí me gustan pues un poco más las redes sociales. Qué guay. Y creo que está bien porque le acerca un poco más a la gente cuando a veces subo alguna foto pues en la resonancia o así, me dicen, qué guay, no sabía que era así un cerebro de ratón. Entonces como que lo acercas un poco más a la gente. Me parece un campo brutal, ¿sabes? Que al final estamos viviendo esa era en la cual hay cosas que están aterrizando mucho más al resto del público que hasta ahora no eran así, ¿sabes? Y esta es una de ellas y me parece súper guay. Qué bueno. Pero bueno, creo que a veces también hay que hacerlo dinámico a la gente y yo soy la primera que peco a veces de hablar a lo mejor con tecnicismos o de explicar las cosas que me dicen, no te entendemos, tal, y a lo mejor es como que la gente ya desconecta y digo yo, vale, hacer ese como pequeño esfuerzo y yo pienso de explicárselo como si se lo estuviera explicando a mi abuela. No porque mi abuela sepa menos, sino porque a lo mejor es un campo, pues son campos en el que a lo mejor metes neuro tal y ya te dicen, ¿qué es eso? Total. Entonces tienes que decir, vete a lo sencillo, a lo básico y que la gente se enganche y que le interese por eso. Total. Sí, a ver, al final muchas veces el público es muy raro, o sea, tu público es muy raro que sea el mismo avatar que tú, ¿sabes? O sea, o el mismo... entonces, a mí me ha pasado un montón, que subo un vídeo así un poco más técnico y no es que yo sepa aquí más que nadie, ni mucho menos así, ni que la gente sea tonta, sino que al final, pues tío, es como si yo veo un vídeo de un arquitecto hablando de la viga de no sé qué y digo, ¿qué coño es eso? No lo ¿sabes? vas a entender y a lo mejor ni siquiera te engancha. Entonces yo siempre digo, Dios mío, no es que yo me crea más que nadie, ni que yo sepa más que nadie. De hecho, para nada, para lo que hay en la comunidad científica, Dios mío, yo estoy empezando en todo esto. Pero sí que a veces lo subes un poco más técnico y ya la gente pues lo desliza o así. Entonces yo creo que como hablábamos un poco antes de las redes sociales y demás, creo que tenemos ahí una herramienta que ya sea el campo de la nutrición, sea el campo de las enfermedades, no solo de la nuestra, o incluso a veces que tiene más relación de las que podemos llegar a pensar, digo, pero tenemos que acercarlo al público, no porque la gente sea tonta, sino porque es imposible que abarquemos todo. Yo no sé de arquitectura, yo no sé a lo mejor de política como me gustaría saber, digo, es imposible que abarquemos todo, todas las personas, dentro del conocimiento que tenemos, pero acercarle cada uno un poquito lo nuestro a la población, creo que ahí es donde está el punto. 100%. Pero bueno, pinta muy bien, ¿eh? Y lo estás haciendo muy guay, o sea que yo, vamos, te animo a que sigas subiendo contenido y te avisaré para más, porque al final también quiero hacer directos y demás y todo esto, aunque luego ahora lo comentamos, pero te iré avisando. Así que nada, dejaré tus redes aquí, tanto en la descripción y todo esto, y bueno, que por supuesto lo van a tener ahí, un placer súper grande, ¿vale? Igualmente, o sea, un placer. Creo que aprendí yo más en estas 2 horas que lo que pueda aprender la gente, lo que hayas podido aprender tú. Seguro que no, porque yo me voy con temas súper interesantes, tío. O sea, tenía un montón de dudas. O sea, de aquí te sale un abanico, ahora empiezas y esto y lo otro y otro. Y yo llegaré y después lo revisaré porque me encanta volver a ver lo que dije, lo que no digo. Pude haber dicho esto, pude haber dicho lo otro. Esto yo no soy capaz de verme nunca, ¿sabes? Nunca jamás. He grabado un montón de... A mí no me gusta, pero aprendo mucho de volver a verme. Muchísimo. De hecho, es lo que deberíamos hacer. Lo que pasa es que yo no me siento capaz casi nunca. Pero bueno, pues muchísimas gracias por participar. Y cualquiera que tenga alguna duda, pues que te escriba y que te siga en redes y demás, ¿vale? Así que despídete si quieres responder de la a gente. Todo y Muy bien. Pues he